qué pasa allí. En principio me decían que no acepta la directiva. 3 derrotas consecutivas. De estar segundo Encarnación, vino a estar quinto ahora en la tabla, porque hoy fue victoria por goleada de Carapeguante Encarnación. Victoria también de Guaireña esta mañana. Así está la intermedia. Vamos a ver qué pasa las próximas horas y los próximos días con este tema de Encarnación. Se sabe que el Mañana en su momento también ayudó y mucho a la institución, así que puede que siga ligado en otra función. Ya no está convencido de seguir, eso es lo que se le pude ocurre notar. así, Sí, que ya, 3 derrotas que golpearon. sí, ya no está muy convencido, a pesar de que, según contó, va a tener una charla, una reunión allí con los futbolistas. Señores, Trinidense y Guaraní están confirmados. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Las alineaciones son las siguientes. Sportivo Trinidense en el arco 12, Víctor Zamudio. La zona defensiva 2, Armando Ruiz Díaz. 4, Gilberto Flores. 23, César Benítez. Y 14, Sergio Mendoza. En el medio, 17, Joel Román. 28, Marcos Riveros, capitán de equipo. 24, Luis de la Cruz. 29, Tomás Rayer. Los dos de punta, 27, Marcos Machuca. Y 18, Fernando Romero. El equipo dirigido por José Arrúa. Los suplentes, Wilson Quiñones, David Villalba, Juan Vera, Diego Mercado, Oscar Jiménez, Julián Boneto, Juan Salcedo, Wildo Alonso, Enrique Borja, Brian Andrada, Cristian Martínez y José Sinisterra. A continuación, equipo titular de Guaraní. En el arco 23, capitán de equipo Gaspar Servio. La defensa 37, Daniel Pérez. 5, Mario López. 3, Paul Riveros. 32, Alexis Cantero. En el medio, 10, Matías Martínez. 7, Agustín Mansur. 20, Álvaro Cuello. 11, Richard Prieto. En ataque, 18, César Miño. Y 17, Adrián Alcaraz. La formación dirigida por Francisco Arce. Suplentes, Martín Rodríguez, Alcides Benítez, Wilson Ibarrola, Estíbal Moreira, Gustavo Marecos, Víctor Céspedes, Víctor Rivarola, Felipe Salomón y Fernando Román, Walter González, Bruno Díaz y Danilo Santa Cruz, Jorge. Víctor, por tu zona, porque nosotros aquí desde cabina no tenemos muy buen panorama. Pero en cuanto a presencia de aficionados, ¿podés contarnos? Y ahora hay un poquito más. A ver, hago un conteo rápido. Hay 11 personas en gradería visitante detrás del arco. Aquí en el sector de plateas visitante hay más o menos 30. Después preferencia bajo cabinas deben ser otros 30 más o menos. Y hacia la punta, que es para Trinidense, creo que estamos por ahí. Así que más o menos 110 personas, 120, hasta ahí creo que llegamos en este momento de la tarde. Y como siempre pasa en esta clase de partidos, los más fanáticos son los presentes. Creo que eso está más que claro. Tanto Justo, hinchas Víctor, de se Trinidense como de entrecortaba, Guaraní. pero ¿cuánto más o menos sumando todo? ¿Hace un cálculo decías? 110 máximo. 110, por ahí. Entre 100 y 110 personas máximo. Yo creo que en un ratito más llegará la barra de Guaraní, que no van a ser más de 20 integrantes, por lo menos para hacer un poquito de ruido. Imagino que en un rato se dará la presencia. Pero vos sabés, la vez pasada a mí me había tocado estar el sábado anterior aquí mismo, Nacional Sol de América, y una vez que empezó el partido, igual siguió entrando gente. Me parece que de todos modos no superamos las 150 personas aquel día. Yo creo que estamos en una situación similar. Muy bien, señores, estamos esperando el ingreso de los equipos, tanto de Trinidense y de Guaraní, en este inicio de la penúltima fecha del campeonato. El traje de Blas Romero, Trinidense frente a Guaraní, Darío. Lenny Kravitz en lo previo a la final de la UEFA Champions League en Wembley, Casal. Estadio lleno, a pleno. En breve la final, Borussia Dortmund ante el Real Madrid. Dentro de lo que se va a presentar con esta fecha, con un atractivo juego entre Trinidense y Guaraní, también minuto a minuto para el Nacional Tacuarembó. Sí, Víctor. Sí, viniendo otra vez hacia nuestro lado, mientras Lenny Kravitz toca allá, aquí suena Chococue, que era el bote. Escuchamos, Víctor, escuchamos. ¿Quiénes son los equipos? Escuchemos. Desde este torneo está esta musical, Víctor. Así es, desde este torneo. Y yo lo considero una buena medida. Ya la vez pasada habíamos hablado del tema, porque antes
cuando iban a ingresar los equipos se tocaban melodías internacionales, cosas que se escuchan en los mundiales, en Champions, y esto es más nuestro, esto es más apropiado al Paraguay, y es bueno que suene esta música. Se pone antes del ingreso de los equipos y apenas termina el primer tiempo en todos los partidos de primera división. Totalmente, totalmente. Cuando aquí vemos a Zlatan Borja cruzar el campo de juego también. Guaireña le dio una plata linda. Sí, él le mandó a Guaireña y perdió puntos Guaireña. Perdió los puntos. El otro día el equipo de Guaireña que hoy ganó otra vez. Después de mucho, está complicado también. ¿Cuántos equipos recorridos ya por Borja? Mira, hay Cerro, Guaraní, General Díaz. ¿Su mejor momento dónde fue? En General Díaz. En General Díaz. Y después fue Argentina. Argentinos Juniors, si no me equivoco, Víctor, y el otro equipo, ¿te acordás? No se termina por consolidar por lado emotivo. Argentinos y Belgrano en su momento. Belgrano. Pero en Argentina, donde más o menos le fue bien, fue en Argentinos Juniors. Y más o menos, algunos partidos buenos, después por algo terminó regresando a Paraguay, para ser sincero. Y no sí. se consolida, ¿verdad? No terminó de consolidar, ahí salvando a chiquearse. El cuerpo técnico también de Guaraní, de Cristaldo, algunos suplentes, allí cariñosamente denominado Enrique Borja Zlatan. Sí, señor, estamos esperando el partido. ¿Por qué no te gustó la voz? ¿Por qué la risa por Borja, el delantero del Trinidad? Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor un único. Es Fortín. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Alguna mejoría para Tacuaré Nacional en Dos Bocas o cómo están las cosas por allí, Germán? Sí, realmente sí, Jorge, especialmente acá en el sector preferencial. Se ha llegado el público hasta aquí, hasta el estadio Rogelio Olivieres. Aunque hay que decir que no es mucho, pero sí por lo menos un poco menos apariencia de partido típico de pandemia. Puertas cerradas por lo menos no va a tener este partido, al menos si miramos lo que es el sector preferencial, Jorge. Por cierto, los equipos ya están ingresando a la cancha justo en este momento, encabezados por el árbitro principal del partido, Mario Díaz de Vivar, asistido por Julio Aranda y Cristian Sosa. Cuarto árbitro, Samuel Morales. Cuando quieras, compartimos ambas alineaciones, están totalmente confirmadas. Muy bien, vamos con Darío, la información y vamos con las alineaciones de los equipos saliendo Dos Bocas, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tacuarí salta a la cancha con Aldo Vareiro en el arco, defensa Pablo Espinosa, número 13, 18 Luis Cabral, 30 Hellerson y 37 Walter Clark. Mitad de cancha, 10 Derlis Rodríguez, 3 Víctor Ferraz, 6 Marcelo Paredes, 16 Nelson Acevedo y 11 capitán de equipo Oscar Ruiz. Como principal referente de ataque, el 35, el sub-19 Sebastián Bedoya. De esta forma debuta Ricardo Cafarena como entrenador principal del equipo de Barrio Jara. Nacional forma con Anthony Silva, el 1 y cinta de capitán en el arco. Defensa Juan Luis Alfaro, el 4, 14 Claudio Núñez, 17 Brian Blasi y 25 Daniel Rivas. Media cancha, 11 Gustavo Caballero, 6 Juan Fernando Alfaro, 13 Leandro Mesa y 20 Alan Gómez. El número 10 en ataque, Tiago Caballero, sub-19, y el 23, Diego Duarte. Así se presenta esta tarde Nacional, dirigido técnicamente por Víctor Bernay, acá en Dos Bocas, Jorge. Gracias, Germán. En instantes vamos a retornar contigo. Está Trinitense, está Guaraní dentro del campo de juego. Antes de ir al comentario previo del niño Sosa, Víctor, ¿Quiñones quedó en el banco de suplentes de Trinitense? Sí, Wilson Quiñones está en la banca. Hoy retorna a la portería Víctor Zamudio, ya plenamente recuperado y desde su lesión que había tenido semana atrás y recuperando el puesto. Quiñones fue el arquero del blooper el otro día. Sí, por Fortaleza. eso te decía. Vos sabés que para mí es más bien por ese lado de que Zamudio arranca como titular, ¿eh? Y mira que no descarto, sí, la verdad que fue un grosero error de Quiñones. Primero el rechazo, después el golpe de cabeza ahí medio un poco fuera de contexto que permitió el gol de Fortaleza. Y aparte de Zamudio, en realidad ya está recuperado. Él venía una lesión, ¿verdad? Sí, él tuvo una lesión que lo dejó algunas semanas fuera, un problema muscular, Víctor Zamudio. Muy bien, señores, Trinitense, Guaraní dentro del terreno. Se nos viene la fecha 21 del torneo de apertura, la penúltima jornada aquí en el Martín Torres.
Trinidense frente a Guaraní en lo previo, el comentario del niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Momento de uno y otro dentro del campeonato en estas dos últimas presentaciones para Trinidense y también para el propio Guaraní. Trinidense como que parecería que se estaba recuperando en las últimas presentaciones. Hace 3 juegos que no está perdiendo, ganó en el último partido. Antes fue empate y victoria de Trinidense con números que no eran tan buenos hasta esta parte en el torneo, pero que de a poquito se va recuperando con su presentación, que fue con doble presentación, igualmente con Internacional, en este caso primero Libertadores, después Sudamericana y el torneo local propiamente también para Trinidense. Después de un muy buen año, el del torneo pasado, en este está algo complicado, pero de a poco parecería que está recuperando esa memoria futbolística de ir sumando puntos, de hacer buenos partidos. 18 puntos hasta aquí en la actualidad para el equipo de Trinidense. Mejor parado su rival Guaraní, sí, un mejor presente. Trinidense, si miramos los últimos números, pero en el caso de Guaraní, 25 puntos en la competencia, se fue quedando extrañamente en los últimos partidos. 3 derrotas en los últimos 3 compromisos para el equipo legendario. Eso dejó nuevamente cierta duda en cuanto a rendimiento, principalmente de algunos jugadores allí. A ver cómo termina este torneo apertura y con todo el compromiso propio de que esto tienen que elevar en cuanto a rendimiento de cara al clausura, por lo que significa siempre Guaraní, equipo que tiene que estar ahí arriba peleando la zona de arriba, porque no el propio título, y estar allí siempre cercano en los primeros lugares, el conjunto legendario. Hoy Trinidense tendrá a Zamudio en el arco, ya recuperado de su lesión, Quiñones en el banco, Ruiz Díaz, César Benítez, Flores y Mendoza en la zona defensiva, Juez Román, Luis de la Cruz, Marcos Riveros y Tomás Rayer, que se fue ganando un espacio en esta formación de Trinidense, Machuca y Romero, Fernando Romero, hoy titular nuevamente del equipo de Trinidense. Del lado de la visita, que está de blanco y algunos vivos sobrinegros, Servio en el arco legendario, Daniel Pérez, Paul Riveros, Mario López y la presencia de Alexis Cantero en la zona defensiva del conjunto legendario. Agustín Mansur, Álvaro Cuello, Matías Martínez y Richard Prieto en el medio campo del equipo legendario. Más arriba Miño con Alcaraz. Así va el conjunto de Francisco Arce, de un lado Arrúa, del otro lado Arce. Romero será el árbitro de este compromiso. Todo listo, todo presto, puntualmente las 15 aquí en Trinidad. Esto está comenzando. Señores, vendrá la orden del árbitro Blas Romero, justamente Fernando Romero el que va a mover. Pita y marca el árbitro, mueve Trinidense, comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota de César Benítez en la salida del equipo local, jugando por abajo sobre la derecha. Allí tiene Armando Ruiz Díaz, levanta la pelota en campo amigo. Va Fernando Romero, baja ante la marca de Paul Riveros, que años atrás jugaba en Trinidense, hoy en día con la camiseta de Guaraní. Pelota a mitad de terreno, de la Cruz juega para Mendoza. Adelanta, atención por la izquierda, allí va picando Rayer, perdió tiempo. Insiste, atención Trinidense, le queda la pelota Machuca, pierde el esférico, saca desde el fondo Pérez para Guaraní. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Giacomer Automotores. Fernando Romero para Román, pica Joel Román sobre la zona derecha, no va a alcanzar. Atento Sergio, seguro el arquero, el capitán de Guaraní, juega con López en la salida legendaria. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años, contás el 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo jugar. Contáctanos al 0982-668-485, redes sociales como Kaizen Energy PY. Alexis Cantero con Cuello tocando Guaraní todavía en su terreno. Álvaro Cuello sobre costado izquierdo, la marca de Beto de la Cruz. De la Cruz peleante Prieto, termina ganándole Guaraní, juega para Alcaraz. Carga Adriano Alcaraz, avanza Guaraní con Miño, la pelota otra vez, señores, sobre Cantero, centro. Intentó Alcaraz, será tiro de esquina. El primer córner del partido es para la visita, es para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Víctor? Richard Prieto con zurda y con derecha se acomoda Mansur. Busca por arriba Guaraní. UEFA Champions League arrancó el compromiso en el mítico Wembley. Ya juegan Borussia Dortmund ante Real Madrid. Muy bien, tiro de esquina que favorece
al conjunto de Guaraní. Llegó la barra legendaria justamente apostado en la tribuna norte del estadio Martín Torres. Vendrá el córner para Guaraní, pelota arriba, despeja Marcos Riveros. El rebote le va quedando a Prieto sobre costado izquierdo, protege la pelota, impacta el balón en la espalda de Rayer, que dice el asistente. Finalmente saque de costado en ataque para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene habilidad Fleming, sistema prepago, avenida Cibetera 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete Rayer, se le fue la pelota, no alcanzó. Intentaba también Machuca, balón a un costado. Va a reponer desde el fondo Cantiro, salida que corresponde a Guaraní. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardis para junto a gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. De la Cruz para Román, Román jugando para Machuca, deja correr con Fernando Romero, otra vez con Machuca, Machuca con la zurda. La pelota cerca del área sobre la zona derecha con Román. Apertura sobre el carril diestro para Ruiz Díaz, metió la diagonal de 4 la marca de Cantiro. El balón para Marcos Riveros, el experimentado volante, otra vez con Ruiz Díaz. La pelota para atrás, todo atrás Flores. Juega para César Benítez, vuelve a comenzar desde el fondo trinidense. Vamos a esta cancha de Guaraní, adelante Germán Tilner. Gracias, Gerardo. Empezó el partido aquí en la Toldería. Ya juegan Tacuarí y Nacional. Minuto 3 del primer tiempo. 0-0. Muy bien, 17:30 en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Olimpia. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Carga su pratita y bata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Miño intenta la pelota, le va quedando. Atención. Emite terreno Agustín Mansur, perdió el esférico, recupera Guaraní con Cantero. Atención que va Cantero, se aproxima, se tiene confianza, juega por la izquierda con Prieto. Va Prieto, coloca centro. Pega la pelota en Ruiz Díaz, se saca de costado cerca del bandrín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 4 de la primera parte aquí en Trinidad, Trinidense, Guaraní, de momento 0-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Intenta Alcaraz de cabeza, atento Zamudio. Seguro el arquero de Trinidense, Zamudio se queda con la pelota, le está reclamando algo allí al fondo. Me parece a Gilberto Flores, si no me equivoco, Víctor. Sí, pasa que Marcos Riveros saltó débil a la disputa con Adrián Alcaraz y permitió esa segunda oportunidad, por eso le hacía un gesto a Víctor Zamudio. Es pelota en su terreno para el equipo local. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentir la verdadera confianza. De la Cruz frena con el pecho, va Luis de la Cruz para el equipo de Trinidense sobre el costado izquierdo para Mendoza. Ganando fondo de cancha, primero Pérez en la marca. La pelota se pierde a un costado. Otra vez lateral en ofensiva, carril izquierdo para Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Roby logra más instituto de que se indica corre. Guaraní empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana horario simultáneo 16:30. Libertad recibe a General Caballero, la nueva olla Cerro Luqueño. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Desde la comodidad de tu casa o la oficina puedes afiliarte a la Caja Mutual e ingresar a msp.org.py. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Iba pisando el área. Rayer no pudo girar. Aguantó bien. No pudo girar para el disparo. Atento Servio. Controla. Jugando la pelota a la salida para Paul Riveros. Riveros tocando mitad de terreno. Tiene la pelota Mansur. Busca la salida del equipo legendario. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. Acceso Sur, casi perfecto Socorro Ñembú. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Creo que hay más. Estamos en el Shopping del Sol. Se va metiendo Mansur. Perdió la pelota. Se viene Marcos Riveros para Trinidense. Juega para Román sobre la zona derecha. Román mete la diagonal. Lo persigue Cantero. Pase para Rayer. Deja correr para Machuca. Vino el gol. Está López en la marca. Oportunamente López cruza en la cobertura. Despeja el zaguero legendario. De momento se insinúa más el equipo local, niño. Sí, poquito, pero cierta insinuación del equipo de Trinidad que busca de los dos. Están un plan un poco más de aguantar, de esperar jugar contra el equipo de Guaraní. Cuando ya llegaron también los muchachos de la raza para darle un poco de colorido, de ruido allí a las gradas con sus banderas y sus bombos correspondientes. Bien decía Víctor, son más o menos unos 20, 30 los de la raza con las banderas. Sí, por lo menos haciendo un poco de ruido y con algún colorido. Miro otra vez el panorama, yo creo que alcanzamos 150 personas, creo que hasta ahí llegamos.
Muy bien, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Sergio Mendoza, arco de la zona sur, vino el centro, costado izquierdo, pelota arriba, golpea de cabeza, saca cuello. La pelota se va a perder a un costado cerca del banco de Guaraní, donde está Francisco Arce, Cristal de compañía, lateral para Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Borussia Dortmund va con Kobel en portería, Rierson, Hammels, Slotterberg y Madsen, Emre Can, Savitzer, Sancho Brand, Adeyemi y Niklas Füllkrug. La pelota en poder de Zamudio, saca desde el fondo el arquero de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Flores tiene la pelota, Flores jugando para César Benítez, el experimentado zaguero levanta el esférico sobre carril izquierdo. A la búsqueda del balón va Sergio Mendoza, pone el pecho a la pelota, pica Rayer, gana fondo de cancha, hace el esfuerzo para alcanzar, no va a llegar Rayer. La pelota se pierde por línea de fondo, tiro de portería para Guaraní. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Portinity que te alegre con Pomelo, es paraguayo, es sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. El lunes se va a cerrar esta fecha 21 del torneo, la penúltima de la apertura. Sol América en Villa Luisa va a recibir a Meliano. Mientras que Real Madrid va con Courtois en portería, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius y Rodrigo. La pelota en la salida de Pérez, Pérez jugando para López, otra vez con Daniel Pérez, toca en su campo Guaraní. En Bristol descuentos increíbles en televisores y celulares, participás de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Rayer busca sobre el costado izquierdo, la pelota le va quedando a Mansur, Mansur jugando para López, presión alta, atención, carga Trinidense para Machuca, con la situación del gol, le queda Beto de la Cruz apunta, cierra cuello, el rebote para Riveros, levanta la pelota, no va a llegar Rayer, error de López, suelen ser López y Riveros la dupla de centrales en Guaraní de siempre, Víctor. Sí, casi todos los partidos jugaron juntos López y Riveros. Cuando no estuvo alguno de los dos, Fernando Román fue el que ingresó en ese lugar. Román es uno de los convocados en la Sub-23. Así es, él estuvo en el preolímpico, ya fue campeón en su momento y lo que sí tengo mis dudas es si quedará para la lista final de Juegos Olímpicos, porque en realidad allí la dupla titular que utilizó Jarazaguer fue Flores de Jesús. Y si es que uno de los mayores de 23 es zaguero central, ahí tengo mis dudas si queda o no Román para París. Y está también el caso de Flores, ¿eh? Sí, Flores que fue titular, que en este caso jugó casi todos los partidos en el preolímpico y aparte por rendimiento hizo méritos en Trinidense para tener la oportunidad de ir a los olímpicos. La pelota de César Benítez, va recuperando Pérez en su campo, deja con Por Riveros, toca en su campo Guaraní. En Coala llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferre se acerca a vos, Capeno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Marcos Riveros tiene la pelota girando el experimentado volante de Trinidense. Sí, Víctor. Otro que estuvo en el preolímpico y que creo tiene chance de ir a París es Alexis Cantero, el lateral izquierdo, aunque en realidad Daniel Rivas fue el titular en casi toda la campaña en Venezuela, pero Cantero aquí en Guaraní por lo menos ha tenido buenos rendimientos este semestre. Sí, señor, lateral de Guaraní, hablamos de Cantero. En la salida justamente tiene cuello, pelota Jorge. sobre Paul Riveros. Escucho, Germán. Minuto 10 del primer tiempo, continúa el empate aquí en Dos Bocas entre Tacuarí y Nacional. Partido parejo, por momentos cortado. Hasta el momento hubo una sola chance de gol proveniente de un córner lanzado por Ronald Domínguez. Cabezazo de Luis Cabral que pasó cerca del poste derecho de Anthony Silva, pegó en la parte exterior de la red. De momento lo único relativamente emotivo en lo que va del desarrollo del partido. Sigue el empate sin goles, 0-0, minuto 11 ahora de la primera etapa. Muy bien, Germán. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 11 minutos. Primera etapa, Roby Locar, almacete donde te indica Cor. Están empatando Trinidense Guaraní 0-0. Hizo seguro, Chaco. Guaireña superó 2-0 a Tembetarí, Carapehuago, León, Encarnación 4-1, jornada 10 de la intermedia. Decir bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguros delivery al 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Saca la pelota Servio desde el fondo, la pelota toma vuelo con destino a Pérez sobre la zona derecha, deja Pérez buscando atención, Matías Martínez sobre el sector derecho del ataque legendario, mete la cabeza de la Cruz, va recuperando Pérez, baja
baja la pelota sobre el delantero Miño. Miño pone otra vez sobre la zona diestra. Allí pica Pérez. La pelota por el medio. Va Mansur. Levanta sobre costado izquierdo. Pica Cantero. Avanza Guaraní. Cantero va a elevar el centro. Pelota al área. Sale Zamudio. Soltó la pelota Zamudio. Le queda Martínez. Error el arquero. Martínez puede estar en el gol de Guaraní. Centro al área. Saca la defensa. Le queda atención. Va a rematar Prieto. Y mete la cabeza oportunamente César Benítez. Es tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Una forma extraña de salir allí Zamudio con las manos blandas. Habla con Rivero, con otros jugadores también de Trinidense. Cierto descuido, dejó ahí a medias nada más esa pelota, no logró asegurar. Llevó peligro Guaraní. Apuró, generó esta situación, terminó en tiro de esquina. A ver si aprovecha el legendario de esta acción. Sobre la banda derecha le va a pegar Prieto con la pierna izquierda, con la derecha está Mansur. En realidad pase corto para Mansur de parte de Prieto. Balón para atrás para Pérez. Apunta Pérez, coloca centro para Alcaraz, no va a alcanzar. Salida para Trinidense. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. 13 de juego, primera etapa, empatan Trinidense Guaraní 0-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 248-8000. Gómez y Bar, tu mejor opción. López para Miño, Miño juega para Alcaraz. Van los delanteros de Guaraní, Alcaraz pisó el área, no le pueden frenar, va a rematar. Qué mal disparó. Pide córner, no dice el árbitro. Tiro de portería para Trinidense. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Mañana otros 2 partidos por la fecha 10 de la intermedia. 12 de junio en Villalles. Recibe a Pastoreo. Recoleta el puntero frente a Martín Ledesma. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Sin impermeabilizar, repararse y proteger tu casa con Sica. Queda bien. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Zamudio con la pelota juega sobre costado izquierdo para César Benítez. Levanta el balón sobre la zona de Fernando Romero. Aplica el freno Romero bajando bien el esférico. Pide falta, no dice el árbitro, deja seguir. Romero quedó tendido en el piso. La pelota le va quedando a Mansur. Juega por abajo para Alcaraz. Pica, atención Martínez para el gol. No pudo meter la diagonal. Protege la pelota. Va el forcejeo allí con Mendoza. Me parece se va recuperando. En realidad es Gilberto Flores. La falta sobre el mismo, tiro libre para Trinidense. Hasta aquí el juego, Niño. Esta fue buena la jugada, pero después terminó cometiendo Miño la falta. Se van emparejando, había comenzado un poquito mejor Trinidense, ahora lo está igualando Guaraní, conexión al Alcaraz Miño, pero la falta finalmente fue de Miño en esta acción. De a poco se va poniendo interesante el desarrollo del juego. Primeros minutos aquí en Trinidad en el duelo Trinidense-Guaraní. Es pelota para el equipo local. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Roby logra más donde esté Silvia corre. Que hay empate aquí en el Martín Torres, señores. Trinidense con Guaraní 0-0. Eso seguro, Chaco. Matías Martínez toma contacto con la pelota, tiene el esférico en su terreno, gira, juega por abajo, va Miño, Miño pone la pelota por el medio, Cuello tiene el control del esférico, lanza por la izquierda, corre Prieto, cerca hasta Cantero, avanza Prieto, se va, Cantero ganó fondo de cancha, no va a alcanzar. Intentó Prieto con Cantero. Atento el arquero Zamudio. Sale a cortar. Se queda con la pelota el golero local. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud. Cobertura real en todo momento. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre calidad papasa. El lunes, Resistencia San Lorenzo. Rubio Ñu frente a Colegiales. En el cierre de la jornada 10 de la intermedia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros o pizza probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Que a ladrillo, teja o grama, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Cuello tiene la pelota jugando para Prieto, Prieto por el medio, descarga para Mansur otra vez con Álvaro Cuello. Cuello con la pelota retrocede, no se complica, toca para Paul Riveros, apertura por la izquierda para Alexis Cantero. Encaró y escapó de la marca de Román. No, me parece que llegó primero a la pelota Cantero, el árbitro entiende que no, que fue a la pierna de Román.
que queda golpeado. El primer amonestado es el futbolista de Guaraní, Víctor. Así es, amarilla para Alexis Cantero, quedó sentido Joel Román, el hombre de Trinidense. Es tiro libre para el equipo local. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos En todo. la reanudación del fútbol brasileño, fecha número 7 en Curitiba, minuto 14, primer tiempo. Bragantino le gana Gremio por 1-0 en el equipo gaúcho titular Matías Villasanti. Fútbol paralizado, está sentido Román. Señores, pausa aquí en Trinidad, el juego 0-0. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy sentido, Román se toma de la pierna izquierda. El volante ofensivo del equipo veterinarense lo están asistiendo en pleno campo de juego. Señores, el juego, el partido, el compromiso está 0-0. Toque apoya el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Recordando que mañana juega en Libertad General Caballero en cancha de Libertad en la Nueva Olla Cerro Luqueño. Ambos partidos a las 16:30. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Muy bien, se va recuperando de a poco Román, se disculpa con él. Allí es Miño en realidad el que lo venía ayudando a Román, que está muy sentido. La pierna izquierda es Víctor. Así es, pasa que Cantero quiso controlar la pelota, se le escapó y accidentalmente terminó pisando al jugador de Trinidense con gestos de mucho dolor. Ojo que se levantó y apenas está caminando Joel Román. Me parece que hay muchas dudas en cuanto a su continuidad. Va a probar Román. Estilo libre para el equipo local. Fútbol de Brasil, minuto 18 de la primera parte, fecha número 7. Victoria sin Raúl Cáceres. Este local empata 0-0 ante Atlético Goianiense. Se vendrá el tiro libre de Marcos Riveros. Ahora sí se disculpa Cantero con Román. Fue sin intención lo de Cantero, que se ganó la tarjeta amarilla. Va al centro de Riveros, pelota arriba para Rayer. Bajo bien para Fernando Romero, lo busca a Machuca. Saca Pérez del fondo, no se complica. Otra vez recaptura Riveros, vuelve a poner la pelota cerca del área. Protege el balón, Romero fue al piso, falta. Falta de Cuello, qué tiro libre va a tener Trinidense en la cabecera del área, niño. A ver si lo aprovecha. Ya se viene acercando un especialista. Riveros tendrá la chance aquí. Reclaman los de Guaraní. Está cerca de hablar Romero, el árbitro del partido, dialoga y explica un poquitito el movimiento, la falta que terminó sancionando y este tiro libre que lo puede aprovechar Trinidense. Señores, peligrosísimo tiro libre para el equipo local. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. BY. Le va a pegar la pelota a Riveros. Gol de Nacional. Sí, Germán. Error de Hellerson, no pudo despejar en la última línea de Tacuarí. Aprovecha Gustavo Caballero para deshacerse de la marca del zaguero brasileño y después definir ante la salida de Aldo Vareiro. La pelota que le pasa entre el brazo y el cuerpo al arquero de Tacuarí. Se adelanta en el marcador el tricolor. 1-0 arriba Nacional sobre Tacuarí. Minuto 20 de la primera etapa, Jorge. Muy bien, gana la Academia en cancha de Guaraní 1-0 a Tacuarí. Mientras que aquí en campo de Trinidense busca el gol el equipo local con este tiro libre peligrosísimo de Marcos Riveros. En la cabecera del área, aprovechamos Darío, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubilo, que las bases de Cintia Jorge. Trinidense, Guaraní 0-0. Hizo seguro, Chaco. Frontal al arco de Sergio, recostado contra el poste diestro. Son 2, 4, 5, más el famoso gusanito, que me parece es de Prieto. ¿Es así, Víctor? Sí, él es el que está acostado detrás de la barrera. Le pega Marcos Riveros, atención, puede estar el primero, la orden de Romero. Va Marcos Riveros, apunta el disparo. Sergio, notable Sergio, vuela Sergio, la pelota al córner, arriba al ángulo izquierdo. Bien por el experimentado arquero legendario, salvando el arco de Guaraní, niño. Estupendo lo de Sergio, muy buena pegada, se sabe, lo de Marcos Riveros. Sobrepasó la barrera, tenía destino de rediva al ángulo, pero voló para la foto de forma espectacular, no solo para la foto, sino también para sacar esa pelota. Muy bien aquí el jugador, el arquero de Guaraní, Sergio, para sacar esa pelota. Es córner para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vendrá el centro de Riveros, pelota arriba, despeja la defensa legendaria, va Matías Martínez. Ya hubo falta, todo anulado
Infracción sobre Miño, tiro libre en su campo, tiro libre que corresponde a Guaraní. Trámite parejo de momento por la final de la UEFA Champions League en Wembley. Siguen empatando 0-0. 20 primer tiempo, Borussia Dortmund y Real Madrid. Hasta aquí la emoción se dio en dos bocas con el gol paraguayo de Nacional, hasta aquí poco con el Internacional de Fútbol ahí, ustedes que tanto quieren seguir que Champions, pero hasta aquí Nacional y aquí una volada espectacular de Sergio por ese tiro libre de parte de Riveros. Emocionante tarde en los dos partidos. Nacional que está ganando y aquí este 0-0, pero ya estuvo cerca Riveros. Sí, iba al ángulo y sacó Sergio del ángulo, salvando el arco de Guaraní. Señores, aquí continúa 0-0 Trinense Guaraní. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas y diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Saludos al amigo Víctor. Siempre reporta en sintonía en la zona de Pedroso. Está algo confundido nomás porque el entrenador de Martín Ledesma no es la Araña Denis. La Araña Denis está en el Deportivo Capiatá. La nata porque me de dice Martín que Ledesma. sí, porque me dice él que mañana la Araña le baja a Recoleta. En realidad es la nata el entrenador de Recoleta, Gerardo. Exacto, Jorge. Daniel Anata es el técnico de Martín Ledesma, así es. Muy bien, y la Araña Denis está en el Deportivo Capiatá en la primera vez. Vendrá al centro a favor de Guaraní, pelota arriba. Intenta por Riveros, le queda Pérez, el disparo al arco. Saca Ruiz Díaz desde el fondo. Insiste Pérez, presiona la pelota para Alcaraz. Muy cortado el partido. Intenta Guaraní, intenta Trinidense. Muy cortado por parte de Romero, el árbitro que pita infracción. Tiro libre en su campo para Trinidense. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos para hacer de Granjero Campo 9. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capiatá. Thompson. Es pelota en la salida para el equipo local. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Zamudio casi se equivoca. Estaba allí expectante Marcos Riveros ante un error de su arquero. Saca desde el fondo de la cruz para el equipo local. Buen pase para Rayer que recibe. Se viene Rayer, atención, apunta, mete velocidad. Ataca con todo el equipo de Trinense. Intenta Machuca, pico larga, Cuello en la marca. Colabora también por Riveros. Va Marcos Riveros recapturando el capitán de equipo de Trinense en campo rival. Dejando para Ruiz Díaz por la derecha. Pica, se mete Machuca, levanta equivocado. No va a llegar Román. Saca Riveros para el equipo visitante. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y todo 6 cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.be. Intentó Cuello, remató otra vez. Cortado el fútbol. ¿Quién está sentido? ¿Es de la Cruz, Víctor? Es de la Cruz. Pasa que Cuello pateó con toda la pelota y después era inevitable que lo choque al volante de Trinidense. Quedó con mucho dolor Luis de la Cruz sentido. Fútbol paralizado aquí en Trinidad. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no evitar acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Señores, el lunes en Villa Lisa se cierra la jornada 21 del torneo Sol de América. Reciba Meliano. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Hablando de Víctor y los amigos, saludos a todos los colegas del interior que van reportando sintonía en la zona de Itagua, Guarambaré. Está la filial del Círculo allí en Ipacaraí, Itagua, reportando sintonía. Los amigos del interior. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que el más que corre. Empata en Trinidad, Guaraní 0-0. Y su seguro, Chaco. Se va recuperando otro que también está rengueando desde la Cruz, Víctor. Román se lo ve un poco más lúcido y está rengueando de la Cruz. Así es, con el dolor de esta última situación, se levanta un poquito Luis de la Cruz. Yo creo que en un par de minutos ya estará listo para seguir normalmente. Pelota en la salida para Trinidense. Mil Empeños, venta de reloj, joya, seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Sí, aclaramos, hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Tortiví, con la garantía de la cooperativa Tortitze. Saca Zamudio Pérez, recupera la pelota en su terreno para Guaraní. Benítez no se complica, despeja César Benítez, complementa Mendoza. A la búsqueda Fernando Román, otra vez cortado el partido, falta de López. Infracción sobre Romero que reclama tarjeta, pero no puede reclamar tarjeta a cada acción.
o si no, no se va a poder jugar de continuo. Tiro libre que corresponde a Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. Le va a pegar Marcos Riveros, capitán de Trinidense, buscando el primero del equipo local. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Automóviles Suple, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Suple. 12 la barrera, señores, entre Martínez y Prieto. En realidad es Miño con Martínez. Marcos Riveros el tiro libre. Coloca centro, la pelota bien arriba con César Benítez. Baja por Riveros. Le queda de la Cruz a punta. Qué mal, le pegó lejos afuera. Tiro de portería que corresponde a Guaraní. Perdón, hasta aquí el partido, niño. Y regular nada más hasta aquí. Por lo menos el tiro libre allí de los Riveros lo más importante. Alguna situación también que puede generar el conjunto legendario. Está el tiro de la Cruz. Intentó, probó, buscó sobre el travesaño este derechazo del jugador de Trinidense de la Cruz. De los dos, el que está presionando más es el conjunto local trinidense. Pelota para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cebellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el equipo de Guaraní sobre costado izquierdo con Prieto. La pelota pega en la pierna de Ruiz Díaz. Indica el asistente, saque de mano cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega Cantero, pelota al área. Atención, va Matías Martínez casi la media luna. Baja con Pérez, Pérez y al centro. La pelota para Alcaraz, se eleva Alcaraz, testazo mal afuera. Al menos intentó por arriba Adrián Alcaraz. La pelota lejos del arco de Zamudio. Tiro de portería para Trinidense. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Sportín etiqueta negra con popa. En los paraguayos y sabor único Sportín. Pásate de salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Saca desde el fondo Zamudio para el equipo local. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Machuca levanta para Rayer, que es rápido, pero en la marca está Mansur. Falta de Rayer sobre Mansur. Tiro libre en su campo. Muy cortado, reitero, esta primera parte, señores. Empatan Trinidense Guaraní 0-0. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Los Yuar. José Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participas del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Cofer creando tendencias. Sacando la pelota desde el fondo serbio en la salida para el conjunto de Guaraní. Pelotazo largo del arquero y capitán de Guaraní serbio. Balón bien arriba con Alcaraz, intenta por arriba. La pelota le queda a Richard Prieto, baja de cabeza. La marca en el fondo por parte de Flores. Levanta Gilberto Flores, reclama una falta Fernando Romero. Llegó el forcejeo allí López, que se levanta, le indica el árbitro, saque de manos para Trinidense. En Comercial La Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Zamudio con César Benítez. Benítez toca para Rayer. Lo persigue Pérez. Logra zafar Rayer. Balón arriba para Mendoza. No puede controlar ante Martínez. Deja correr Matías Martínez. Saque de costado en su campo para Guaraní. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.650 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso Sale una Ford Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robbie Loca. La base de todo este sin indica corre. Trinidense Guaraní empatan 0-0. Eso seguro, Chaco. Nacional le gana 1-0 a Tacuarembó. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hablando de Tacuarembó Nacional, el tiempo de juego y el marcador allí en cancha de Guaraní, Germán. Minuto 31 de la primera etapa, continúa la victoria parcial 1-0 de Nacional sobre Tacuarí. En cuanto al desarrollo, hay que decir, Jorge, muy cortado. El reparto de la pelota es muy parejo, pero el desarrollo es muy cortado, lamentablemente, Jorge. El espectáculo hasta ahora, por lo menos en cuanto a emoción, es muy pobre, sobre todo frente a ambos arcos.
Muy bien, Germán. Pelota de López jugando allí por el medio con Martínez. Va saliendo Guaraní. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Se va metiendo sobre costado izquierdo. Intenta Sergio Mendoza para el equipo veteriniense. La marca de Martínez. Mendoza levanta la cabeza. Quiere jugar con Rayer. Consigue su propósito. Aunque Rayer pierde ante la marca de Matías Martínez y comete falta. Realmente se ha jugado bastante poco hasta aquí en Trinidad. ¿Es así, Víctor? Así es, y esta última no le gustó a Francisco Arce como perdieron en la salida antes de esta falta sancionada. Lógicamente, la duda ahí entre López y Pérez, y se levantó por primera vez en el partido. Se enojó bastante Francisco Arce con esta última salida fallida de Guaraní. El que sigue parado desde hace rato es Arrúa. Desde el principio, él al contrario, él no se sentó en media hora de juego. Arce ahora por primera vez se para a dar indicaciones. Busca la salida, Guaraní. Comunidad WhatsApp de Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Se va metiendo Prieto, puede estar el gol de Guaraní. Prieto coloca centro al área. Alcaraz no puede. Intenta Prieto en el rebote, le queda Cantero. Cantero con la pelota cabecera del área. Punta, va a rematar Cantero en cara. Se proyecta bien por la izquierda. Toca con Prieto, ganó fondo de cancha al centro. Intentó por arriba. Miño llegó a desviar de cabeza, pero no con la potencia necesaria como para inquietar el arco de Zamudio, Niño. Sí, después de aquella jugada en donde había dudado el arquero Zamudio de Trinidense y el tiro que terminó en el tiro de esquina, pasaron por lo menos casi 10 minutos para que Guaraní tenga nueva chance de cierta situación de poder generar por lo menos algo de peligro hacia el arco de Zamudio. Poquito en cuanto a lo que pueda generar ofensivamente. De 3/4 de cancha para arriba, el equipo legendario de los dos. El que está mejor es Trinidense, pero sin tener la puntería arriba. Es pelota para el conjunto local. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo o hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Va por la derecha Marcos Riveros, carga Trinidense el centro al área. Intenta Román, primero la marca de Paul Riveros, el rebote. ¡Gol de Nacional! Sí, Germán. Golazo de Juan Luis Alfaro. Empalmó con el empeine entre el frontal y el externo. Un golazo casi de 3 dedos. El golazo del lateral derecho que se proyectó llegó hasta la cabecera del área, costado derecho. Le pegó un golazo al ángulo derecho del arquero Aldo Vareiro. Amplía la ventaja Nacional. Aquí en Dos Bocas el tricolor gana 2-0 sobre Tacuarí. Minuto 34 de la primera etapa, Jorge. Muy bien, señores. Están empatando Trinidense Guaraní. Aquí en campo de Trinidense, el Martín Torres informó. Personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Gana de momento Nacional 2-0. Tacuarí busca la salida Guaraní con López. Carga Supradit y Pata, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota le va quedando a Daniel Pérez sobre la banda derecha. Ataca Guaraní Pérez y la marca el forcejeo con Machuca y Rayer. Gana el de Guaraní, aunque se le va la pelota a un costado lateral en ofensiva para Guaraní. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Ingresa a www.apostea.le. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubi Locker. Base éxito de Indica Corre. Trinidense, Guaraní empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Nacional le gana a Tacuarí 2-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba Mate Pajarito Cultura y Sabor en un sorbo de tradición. Corner para el equipo local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar sobre la banda derecha Marcos Rivero buscando el primero por arriba Trinidense. La Caja Mutual te ayuda a reconstruir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica. Distribuidor autorizado de cemento de línea. Acceso Sur, casi perpetuo Socorro Niembe. Vendrá el tiro de esquina sobre la banda derecha. Arco de la zona sur. Marcos Rivero y el córner. La pelota viene arriba. Intenta
Flores, saca la defensa, le queda Rayer, el disparo. Atento el arquero. Seguro Sergio, golero legendario. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol por jugar en nuestro casino online. Más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participas de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va mostrando Paul Riveros en ataque, jugando la pelota para Cantero. Pica Alexis Cantero, lateral izquierdo de Guaraní. Levanta bien para Cuello, que recibe solo. Tiene panorama, aunque no se animó. Frena la marcha, Cuello, avanza ahora Guaraní por la izquierda, pelota a profundidad para Prieto, ganó fondo de cancha al centro, saca Flores, insiste Cantero, la carrera, pegan Flores, se fue la pelota, no traspuso la línea, piden córner, el árbitro deja seguir, saca Román para Trinense. Pecho Vila, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugon, a todos les gusta. En Koala te vas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. ¿Qué pitó el árbitro, Víctor? Falta contra Joel Román. Y eso está reclamando justamente Álvaro Cuello. Tiro libre para Trinense. La Ferrencia cerca Bosca Peno, Sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrencia. Y bienestar y certeza exigen Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Niño. Al parecer se vendrá un cambio ya en este primer tiempo en el equipo de Triniense, no sé, del comienzo del segundo, porque se está preparando. Bueno, habrá que ver. Juan Salcedo. ¿Quién es Salcedo? Juan Salcedo es el que se está moviendo en Trinidad. Y sale de la Cruz. Ahí te confirma el cambio. Sí, ahí está la explicación. Había alguno que estaba con molestia y era de la Cruz. En ese choque con Cuello, es así. Anterior se había lesionado, ya está caído, entonces se viene Salcedo por de la Cruz. Vendrá la variante en instantes en el conjunto de Trinidense. Fútbol paralizado, 0-0 Trinidense Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Llámame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Increíble, pero es cierto, señores. Pelota para el conjunto de Guaraní. Aprovechan los futbolistas de Trinidense para acercarse al banco donde está Rúa, Víctor. Así es, reciben indicaciones Marco Machuca, Rayer, Sergio Mendoza y se va retirando en este momento Luis de la Cruz. Está lista la variante, ingresará en su lugar camiseta 13 Juan Salcedo. A ver si es que retorna de la Cruz y vuelve a salir. Aunque quiere probar de la Cruz, Sí, me parece que quiere probar, pero al mismo tiempo ya Salcedo está para entrar, así que se va a terminar retirando Luis de la Cruz en la próxima pausa. Va a continuar el fútbol, vuelve a pisar el campo de juego, va a intentar de la Cruz en el conjunto de Trinidense. El partido está 0-0, Darío. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Sportín etiqueta negra con Pomelo. Es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Pelota para el equipo legendario. El partido 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras. Delivery 021-6728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poner Bistoni para mantenimiento de tu moto, autocamioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Un duelo particular allí entre Fernando Romero con López, pero ya estaban inhabilitados Romero. Ahora sí me parece vendrá Salcedo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Ahora sí se cumple con el cambio, camiseta 13 Juan Salcedo el que ingresa y se retira Luis de la Cruz, primera variante en el Sportivo Trinidad. Va a sacar desde el fondo, señores, Paul Riveros para el equipo visitante. Para instalar tu industria de depósitos, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicado al 413-7000 Paraguayo Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana, te invita a pensar en La Serrana. Me dijo que iba a estar por aquí, pero al parecer, no sé si no tuvo permiso, que el Tito Cafa me queda cerca de casa, voy a estar con ustedes hoy para Trinidense Guaraní, llevo el matecito, les acompaño, pero al final no llegó, Víctor, ¿verdad? No está, por eso no baja el Tito Cafa. No, yo por lo menos no lo vi, Jorge. Me prometió venir, pero no está por aquí el Tito, no sé dónde está. ¿Por qué Gustavito le ponerlo ahorita a Tito Cafa? ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubilo, que la base de donde que se indica Jorge. Trinidense Guaraní empatan 0-0. Y su seguro, Chaco. Va Daniel Pérez jugando para Matías Martínez Pérez, otra vez con Martínez, otra vez con Pérez, ganó fondo de cancha. Alcaraz tira, mal afuera, reclamaban una falta, Víctor, Quedó muy sentido, Prieto allí en el área, piden falta, piden penales, así. Quedó sentido Prieto, el cruce fue de Marcos Riveros. Cuando fue a posicionarse para buscar rechazar el centro, hubo un choque ahí, por eso reclaman los jugadores de Guaraní. Quedó sentido Richard Prieto.
Está sentido el volante ofensivo Prieto en Guaraní. Escucho. Minuto 41 de la primera etapa. Continúa la victoria parcial 2-0 de Nacional sobre Tacuarí. Está ganando Nacional allí en cancha de Guaraní 2-0. Sentido Prieto en el equipo legendario. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Gómez y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en gómezipar.co.py. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Está sentido Prieto, sí, niño? Sí, está sentido. Prieto me dice, está aquí, está acá fuera del estacionamiento. Debe estar detrás de esta sombrita. Aquí está bonito la sombra donde está el polideportivo, allí en el sintético, por allí creo que está. Y acá, saludo para él. Pensé que venía a la zona de preferencia. Planta de. Yo en guaraní nomás sé el nombre de la planta, no sé cómo es en español. Inga. Inga es el que está detrás del arco Yo sur, ¿verdad? que no soy malo para eso. Inga de la fruta de Casal. Sí, sí. Y bueno, me parece que es similar al Tito Cafo, el que está detrás del arco sur allá. Vino. Pensé que no iba a estar, pero está entonces ahí detrás del Inga. Cerca del Sí, estacionamiento. allí varias. La fruta es Inga, me decía Gerardo, ¿verdad? Sí, tal cual, así es. Muy bien, señores, va a Inga continuar Mata el Casal. fútbol. ¿Qué pasó? Inga Mata. El famoso Ingamata, sí, señor. Es pelota para el equipo de Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105, repara tu pared solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Víctor, ¿hay llamado VAR o no? Y se está tocando el oído Blas Romero, así que el VAR le está indicando qué pasó en esta jugada. Se acerca preocupado Marcos Riveros, tratando de explicar qué fue lo que sucedió. Sigue reclamando Cuello, así que está en suspenso esta situación, si habrá penal o no para Guaraní. Atención que el árbitro Blas Romero está recibiendo algunas indicaciones del juez Van del al VAR. Sí, y puede ser Así es. penal, ¿eh? Y quiere Para decir Carlos que le Guaraní es sugieren penal para Guaraní. Están revisando posible penal para Guaraní. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griperías y más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Zuco. ¿Lograste divisar la falta de quién sobre Prieto, Víctor? Y Marcos Riveros fue el que fue al cruce. Él trata de explicar, y la verdad yo lo vi así, fue accidental, pero sí lo termina echando a Richard Prieto. Así que veremos qué determinan en el VAR. Señores, el árbitro está mirando el monitor. Puede ser penal para Guaraní. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Y es penal para Guaraní, Víctor. Así es, terminan sancionando el penal a favor de Guaraní. Falta de Marcos Riveros contra Prieto, que quedó sentido, señores. Tras mirar el monitor, Romero pita penal que corresponde al legendario. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre que le da papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. Probaste, te gusta. Mansurdo esperó simplemente a Servio o él quería disparar, Víctor. No, Servio es el penalero uno en Guaraní, simplemente lo esperó. Ya la vez pasada había ejecutado ante Nacional. Gaspar Servio hoy tendrá su segundo penal en este campeonato. Le va a pegar Servio, penal para Guaraní. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera que ladrillo, tejo, gramos de cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Poco fútbol aquí en Santísima Trinidad. Servio tiene la magnífica posibilidad, la chance de abrir el marcador a favor del legendario. Arco de la tribuna norte, señor. Advierte algo el árbitro del partido, Blas Romero. Al arquero vetrinidense Víctor Zamudio, que es bueno atajando penales. A ver, en esta le va a pegar Servio, capitán de Guaraní, el arquero. Unos 5 o 6 pasos. Toma distancia Servio, la orden de Romero. Va Servio, apunta Servio, tira. Gol. De Gaspar, de Servio, Gaspar, Servio, dijo su arco,
Fue a colocar la pelota, señores. Parecía que iba a reventar el arco. Zamudio no. Disparo colocado por bajo contra el poste izquierdo de Zamudio, que se juega al otro lado, al lado diestro. Nada que hacer para el arquero local. Aprovecha Guaraní de tiro penal, señores. El arquero Gaspar Servio marca el primero de la tarde aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. Penúltima fecha de la apertura. Sportivo Trinidense 0, Guaraní 1. Gaspar Servio de penal para el legendario. Monumental. Marcos Rivero de la falta allí en contra de Prieto. La revisión bar correspondiente. Estaba haciendo mejor las cosas trinidenses, pero alguna aproximación también ya tuvo Guaraní en el partido. Aprovechó muy bien el penal. Últimamente es el especialista en el equipo legendario. Allí apareció Sergio con toda categoría. Abajo, esquinado al poste izquierdo del arquero de Trinidense que se fue al sector derecho. Hablamos de Zamudio. Buena definición de Servio. Aprovechó, se encontró con el penal y se vino el primero en Trinidad. Gaspar Servio de penal. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Está ganando Guaraní. Gana la visita 1-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Unicalce Central España 330, San Lorenzo, Pilares en Lambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapevé y Pilar. Unisal. ¿Lograste ver cuánto más se juega, Víctor? Te confieso que no, Jorge. 5 más. Muy bien, gracias Gerardo. Se juega hasta los Jorge. 50. Gana el equipo de Guaraní 1-0. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Se juega tiempo añadido aquí en Dos Bocas, 3 minutos más. Ya se están cumpliendo 2 de esos 3 minutos añadidos al tiempo reglamentario. Minuto 47 específicamente de la primera etapa. Sigue la victoria 2-0 de Nacional sobre Tacuarí. Con esto sigue allí en el fondo en la tabla del promedio Tacuarí, Gerardo, con Sol de América. Sí, señor, así es. Sigue en zona roja del descenso el equipo Tacuarí acompañando a Sol de América. Muy bien, señores. Gana Guaraní frente a Trinidense 1-0. Desde Los Viños de Lomas en Mendoza, acá Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Romero para Salcedo. Salcedo coloca el disparo, pide córner. ¿Qué dice el asistente? Es pelota para Trinidense, tiro de esquina sobre la banda derecha para el cuadro local. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Marcos Rivero. ¿Necesitas plata? Te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos amanecer de Granjero Campo 9. La orden del juez sobre la banda derecha. Marcos Rivero hacia el córner. Pelota bien arriba por Riveros de cabeza. Saca. Intentó en realidad Flores allí disputando con Por Riveros. Ganó Flores, pero atento Servio. Servio, seguro el arquero, capitán y autor del gol. Hasta aquí con el cual Guaraní le está ganando 1-0 a Trinidense. Escucho. Final del primer tiempo en el estadio Rogelio Silvino Livieres. Victoria parcial de Nacional 2-0 sobre Tacuarí con goles de Gustavo Caballero al minuto 20 y el segundo un golazo de Juan Luis Alfaro al minuto 34. Repetimos, el tricolor le gana al Tacua 2-0 aquí a la finalización del primer tiempo. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Aquí se está yendo la primera etapa. Gana Guaraní de visita 1-0. En el Ahorrazo aprovecha con tarjeta de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista, entérate los aliados. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Va, atención, Miño, puede estar el segundo. Buen pase de Alcaraz. Miño perdió tiempo, retrocede con Matías Martínez. Ataca Guaraní. Le quedan pocos segundos a esta primera etapa, ganando Legendario con el gol de Servio de penal 1-0. Pérez pica sobre la zona derecha, pone el balón por el medio. Se muestra Mansur, retrocede todo. La pelota le queda por Riveros, insiste Guaraní. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Ruby Loca, la base donde te indica corre. De momento Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Riveros cruza mitad de terreno, se mete por Riveros Sagrado de Guaraní. No hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. Penúltima fecha de la apertura. De momento Trinidense 0, Guaraní 1. Monumental.
Relató Jorge Casal. Quedan con el niño Sosa, Víctor Villalba en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago abrido Cibellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Vamos contigo, Víctor. Zona baja. Gracias, Jorge. Vamos a acercarnos aquí a Paul Charpentier, jugador de Guaraní que hoy no quedó en la convocatoria. Vamos a escuchar lo que manifiesta Paul Charpentier tras este primer tiempo. Bueno, viendo este partido con una victoria parcial de Guaraní de tu equipo. Sí, la verdad estamos viendo, los chicos están haciendo un gran esfuerzo y ojalá pueda terminar así el resultado. Paul, el partido algo enredado, cuesta un poco jugar en esta clase de escenarios. No, bien, cada uno tiene su propuesta y creo que la actitud que está mostrando el equipo me está gustando mucho, así que ojalá pueda, como repito, pueda sostenerse o ampliarse la diferencia. Oye, ¿a qué se debe tu ausencia? ¿Si es un problema físico o simplemente decisión técnica? No, tuve un golpe en la semana, después me puse en posición y quedó en decisión de los profes, pero siempre a disposición de las decisiones técnicas. Paul, va culminando este torneo Apertura, ¿qué reflexión te deja en esta tu primera etapa en Guaraní? Una buena adaptación, sabemos que este club mucho más y de nosotros, de los resultados, y vamos a trabajar para darle lo mejor a esta institución. Bueno, y el objetivo inmediato es sumar la mayor cantidad de puntos posible y ya pensar de a poquito en el siguiente torneo, pues no. Exactamente, poder sumar estos 6 puntos que quedan y después obviamente pelear el clausura, que es lo que demanda este fútbol. Gracias. Chau. Así las palabras de Paul Charpentier, jugador de Guaraní que hoy quedó fuera de la convocatoria. Correcto. ¿Alguno más por allí en la zona abajo? Hay poquito. Tengo tiempo para tener alguno más. Sí, ahí. Si no, tranquilo. Pasa que, como se dice, ahorramos, entre comillas, para el final, Jorge, porque después está el presidente y Santiago Sosa por nuestro sector, y ellos suelen hablar recién al terminar el partido. Incluso el presidente últimamente hasta antes a de los terminar 45 los encuentros. se suele ir. Sí. Por eso, y de hecho en el entretiempo con él no solemos hablar porque él pide más bien para el final del partido. Sí, dependerá del resultado. Por ahí gana Guaraní y se queda un poquito. Ahora ya conocemos las situaciones las técnico-tácticas de los directivos también allí. Está perdiendo su equipo, los 45 se borra ya. Se va. Sí. Ahí entran todos. No hay. Después poquitos, salvo excepciones. ¿Verdad, Víctor? Vos cuando se viene, todavía hay un porcentaje minúsculo que cuando pierde se queda. La mayoría de los 45, 46 sí. Cuando pierde se va dependiendo del tipo de partido. Es así. Sí, totalmente. Sí, ya se da cuenta que con el equipo no pasa nada. Hay varios presidentes, varios directivos que antes del pitazo final ya están rumbo a vestuario o rumbo a sus vehículos. Muchas veces ni siquiera pasan por el vestuario. Y cuando están en ganador se quedan ahí, vengan, inclusive algunos que tienen guardia te dice vení, acercate y compañero. Y eso es ejemplo también de otros presidentes que cuando quieren ganar en ganador ahí, vengan muchachos, vengan señores. Cosa normal, es mucho más fácil afrontar a los medios de prensa en ganador, eso pasa en todos los clubes probablemente. Así mismo. Jorge. Sí, señor. Repasando 10 goles en total para Gaspar Servio en el fútbol paraguayo. Marcó 9 con Guaraní y 1 con la casaca de Tacuare. 10 ya. Sí, señor, así es. Y hablando de goles, ¿cómo está su super partido? Usted y Gustavito, que son fanáticos de lo que está pasando en Europa, que está ahora Champions. ¿Cuántos goles ya en la final de la Champions? Ninguno de momento, 0-0 entre tiempo del partido final de los primeros 45 minutos en Wembley, Inglaterra. Hasta aquí superior el conjunto del Borussia Dortmund. Ya se salvó varias veces el arco del Real Madrid. 0-0 entre tiempo Borussia Dortmund, Real Madrid. ¿Se salvó varias ya Real Madrid? Sí, palo. Bueno, sí, entonces señor, eso me parece que ya tiene un final. Va a ganar Real Madrid. Tal cual, Si te coincido. salvaste mucho es porque después tenés... No hay que perdonar. Por lo menos normalmente, no sé si siempre 2 más 2, 4, pero quiere ser así. A veces tiene que tener ese plus y ese plus tiene equipos como Real Madrid. Veo a Chiquito Jiménez ingresar nuevamente. Cuando Víctor hablaba allí con Paul Charpentier, es uno de los que se acercó al árbitro Romero, la Rúa, creo que reclamó en el penal, hablaron bastante, allí charlaron. Ahora está volviendo nuevamente Chiquito. No sé si va a hacer una entrada en calor para ingresar al campo de juego en este segundo tiempo. Creería que sí, porque es el único que está volviendo. Pero es uno de los pocos que se quedó a reclamar. Allí la acción, que en el momento del penal se tuvo que revisar. Se había quejado sí la gente de Guaraní, pero tras revisión VAR se dio la ejecución en el momento del penal. Me parece es que esto le puede venir bien al partido. Habló del gol de Guaraní, porque le va a obligar a Trinidense a salir, que lo propio lo estaba haciendo. De los dos, el que está un poquito mejor es el equipo de Trinidense.
Pero arriba no tenía el peso necesario para poder abrir esa buena defensa, porque se están parando bien Mario López, el propio Riveros, alguna aproximación de Machuca, del propio Romero, pero quedó hasta allí nada más en la intención y en la propia posesión de Trinidense. Y una transición un poco rápida en algún momento de Guaraní, también en una conducción del medio para arriba, en lo que puede hacer tanto Miño, Alcaraz, el trabajo de Prieto. Ya en la última parte del partido se dio la situación del penal, decía recién que eran 10 goles hasta aquí de Servio del fútbol paraguayo. 9 con la camiseta de Guaraní, 1 con Tacuaré, especialista últimamente en los penales. Vos recordás, Víctor, tenés buena memoria, vos Gerardo también. Ya falló alguno serio alguna vez también, ¿verdad? ¿O no, penales? Yo recuerdo uno que falló, pero que al final hubo adelantamiento del arquero rival. Se repitió. Y después repitió y metió Guaraní Olimpia. Fue el partido aquella vez, recuerdo. Ataja a Alfredo Aguilar, pero le cobran adelantamiento y al repetir metió. Tengo que hacer memoria de si ya tiene algún penal fallado Servio aquí en Paraguay. Bueno, pero hasta aquí mayor efectividad entonces. Mayor efectividad, sí. ¿Usted alguna vez fue a alguna peluquería de barrio, Víctor? Sí, claro, hasta ahora. Pero alguno que fue a ver partido y que no sea en el monitor ya, ¿o no? ¿No se entendió mi pregunta? ¿Qué pasó, Jorge? Perdón, justo acá. ¿Alguno donde fuiste a la peluquería y fuiste a ver un partido a la vez? No, salvo que tenga el monitor ahí. No, bueno, si hay partido yo te importante, invito a me quedo en observar. casa. Mirá la zona de plateas, cerca del sector de Guaraní. Ahí hay una terracita y el señor ahora va... Esto es para apostar para la foto. Mirá, ya está el señor. Sí, el peluquero. mirá, ahí se está cortando el pelo. Ahí Impresionante. en el tejado de la casa de al lado. Se está cortando el pelo ahí tranquilamente. ¿Te gusta esa imagen ahí, esa postal? Sí. En la terraza, el señor, por la pinta de peluquería, ahora que el nombre de la peluquería, y en la terraza, mira esa imagen, y está arrancando el trabajo y va a haber el segundo tiempo. Ahora nomás cítalo. Vos sabés que hace poco vi en Instagram se hizo viral una imagen así, creo que en París, en un estadio en pleno partido se estaba cortando el pelo. Y bueno, imitando esta situación en el Martín Torres, en la casa de al lado, en pleno corte de cabello, el hombre en el entretiempo. La casa al lado del Martín Torres, zona de plateas, allí hay una terracita, el peluquero con el joven allí está realizando el corte correspondiente. Era una linda postal allí con el amigo, con el tereré. Porque se da esta cosa, uno, la casa al lado puede levantar la cabeza, tiene la terraza y puede mirar el partido, como es la terraza VIP que está detrás del arco, en este caso. Allí está la peluquería, ¿no viste? Allá está en la platea, el sector peluquería. Están a full el recorte y el otro es sector La Familia Benítez. Esto es detrás del arco, en este caso, del sector norte, que ha sido un clásico. Siempre le enfocan también por aquí la peluquería. Esto es nuevo. Llamó la atención, de repente me percaté de esa situación allí. Bueno, que tiene así nuestro fútbol. Decía, vino el penal, la situación ya casi en la parte del cierre, sobre los 44 la sanción, la buena ejecución de Servio. Un partido que en líneas generales venía parejo, un poquito mejor Trinidense, sí. Y un tiro libre de Riveros, que terminó tapando muy bien Servio. Fue la acción más importante que tuvo Trinidense en el momento del partido, en ese primer tiempo. Buena respuesta de Servio sacando del ángulo, después alguna aproximación del equipo de Guaraní, pero los dos, el que estuvo mejor siempre fue el conjunto de Trinidense dentro de la etapa. Pero vamos a ir refrescando la memoria, el gol, el penal, Servio, 45 del primer tiempo, la ejecución del penal, la falta en contra de Prieto, allí de parte del experimentado Riveros. Lo ejecutó Servio, está ganando Guaraní 1-0 a Trinidense. Recordamos el gol del legendario. Poco fútbol aquí en Santísima Trinidad. Servio tiene la magnífica posibilidad, la chance de abrir el marcador a favor del legendario. Le va a pegar Servio, capitán de Guaraní, el arquero. Unos 5 o 6 pasos. Toma distancia Servio, la orden de Romero, va Servio, apunta Servio, tira. Gol. De Guaraní. De Gaspar, de Servio, Gaspar, Servio, dijo su arco, fue a colocar la pelota, señores, parecía que iba a reventar el arco, Zamudio no, disparo colocado por bajo, con
contra el poste izquierdo de Zamudio, que se juega al otro lado, al lado diestro. Nada que hacer para el arquero local. Aprovecha Guaraní de tiro penal, señores. El arquero Gaspar Servio marca el primero de la tarde aquí en el Martín Torres en Santísima Trinidad. Penúltima fecha de la apertura. Sportivo Trinidense 0, Guaraní 1. Gaspar Servio de penal para el legendario. Y así acabó la etapa con esta victoria a favor de Guaraní, con el 1-0, el gol de Servio de penal. Hasta aquí lo que se está viviendo en el Martín Torres. Breve repaso contigo, todo lo que está pasando en Dos Bocas, un resumen también de lo que dejó la etapa, Germán, la victoria de Nacional allí en Dos Bocas ante Tacuary. Adelante, Germán, lo que nos dejó el primer tiempo. Sí, un partido bastante parejo, muy cortado, un espectáculo, digamos, feo para lo que habitualmente suele ofrecer, especialmente Nacional, ¿verdad? Un equipo que viene en alza y del cual se esperaba mucho más en cuanto a volumen de juego, pero en general muy cortado, muchas equivocaciones, muchas imprecisiones. Los dos equipos se caracterizaron, sobre todo Nacional, Jorge, de querer centralizar mucho el juego, jugar mucho por el carril del medio. Y allí es donde se topaba con los mediocampistas de Tacuary, con los defensores también, cuando la pelota traspasaba la mitad de la cancha, me refiero a los defensores del Tacua. Y es allí donde... Y también Tacuary queriendo explotar las bandas, nunca a partir de los 3/4 de cancha, más o menos llegando a la línea del área grande, tampoco sabía cómo resolver de la mejor manera. Me parece que le faltó también peso en ataque a Tacuary, tenía solamente al sub-19 en la delantera. Nos referimos a Sebastián Bedoya, y en general también muy cortado, muchas faltas, las cortitas cobró mucho, estuvo muy riguroso, especialmente hasta los 30-35 minutos más o menos del primer tiempo, Mario Díaz de Vivar en ese sentido. Así que en cuanto al desarrollo del juego se ha visto muy poco en cuanto a volumen y calidad de juego. Sí hay que decir, Jorge, que el golazo de Juan Luis Alfaro fue totalmente fuera de contexto, porque fue una pelota cruzada, no recuerdo bien si fue por él mismo o por Gustavo Caballero, desde la derecha hacia la izquierda. Esa pelota ese centro fue muy pasado. Rescató esa pelota ya fuera del área Daniel Rivas, el lateral izquierdo de Nacional. Él lanzó el centro, mejor dicho, Gustavo Caballero lanzó el centro desde la izquierda hasta la derecha. Se había proyectado Juan Luis Alfaro hasta más o menos la cabecera del área grande de Tacuary, y de allí de primera empalmó un golazo con la cara externa del pie derecho. La enganchó demasiado bien con ese pie derecho, y ese balón que se fue hacia el ángulo derecho de Aldo Vareiro, el arquero del Tacua, que quedó parado. Más allá de ese dibujo realizado por Juan Luis Alfaro, porque realmente fue un muy lindo gol, eso fue lo único más rescatable en cuanto a belleza, se puede decir, del juego, porque en general ha sido un espectáculo muy pobre aquí en Dos Bocas, cuando, por cierto, acá ya reingresaron en realidad los oncenos. Está para continuar el segundo tiempo, Jorge. Muy bien, vamos a mirar después del gol a ver si ingresa a la galería de goles de fútbol a lo grande. Pero usted tiene que entrar entre los 10 mejores goles de la apertura. Si no, una recomendación, señor Germán Martínez, el gol de Alfaro. Sí, por lo menos entre el cuarto y el octavo puede entrar. Mire, escuchó Víctor, tenemos que ver después el gol de Alfaro para ver si ingresa a la Vamos galería. a mirar atentamente para evaluar. Por lo menos mitad de tabla, Jorge. Es mi pero consideración, los 10, Jorge Víctor. los 10. Por lo menos mitad de tabla debería entrar. Vamos a analizar, correcto. Está por arrancar entonces allí. Aquí también el segundo tiempo. Esto está por comenzar. Los protagonistas regresaron. Regresamos en minutos allí con Germán. Tiene esta victoria nacional. Y es para ver entonces ese gol de Alfaro para el conjunto de Nacional, que está ganando 2-0 a estas horas a Tacuary. Se vendrá un cambio del lado de Trinidense. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor, la variante del lado de Trinidense, se ve chiquito. Camiseta 9, Oscar Jiménez, y el que no regresó es Marcos Machuca. Él no está, así que es el segundo cambio en Trinidense. 9, Oscar Jiménez, quedó en vestuarios el 27, Marcos Machuca. Muy bien, gracias Víctor, todo listo, todo ok, señores, va a comenzar la etapa complementaria aquí en Santísima Trinidad, donde de momento gana la visita, gana Guaraní 1-0.
con el tanto de penal del arquero y capitán legendario. Hablamos de Servio. Estamos esperando, tenemos tiempo, Darío. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. Comenzó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. Y se viene Guaraní, pelota arriba sobre Prieto, costado izquierdo, baja para Alcaraz. Primero la marca en el fondo del zaguero Gilberto Flores para Trinidense, buscando meterse sobre la zona derecha. Román, le queda Ruiz Díaz sobre la punta derecha, carga Trinidense, pelota a un costado lateral para el equipo local. Jorge. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como TAER con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Aquí en la Toldería también ya comenzó el segundo tiempo entre Nacional y Tacuarí. Tacuarí Nacional, victoria parcial de la Academia, 2-0 sobre el equipo de Barrio Jara. Muy bien, busca la salida desde el fondo Flores con el arquero Zamudio para Trinidense. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Intenta salir un poquitito más, está obligado el equipo local, cae 1-0. La pelota de Mendoza jugando sobre costado izquierdo para Rayer, termina sacando Pérez para el equipo legendario, mete la cabeza Flores, balón mitad de terreno, no alcanza Riveros. Mendoza pone la pierna derecha, balón arriba sobre la zona de Salcedo, despeja de cabeza por Riveros, le queda atención al Alcaraz, posición adelantada, tiro libre para Trinidense. Arrancó la segunda parte en Wembley, final de la UEFA Champions League, empatan 0-0 por Borussia Dortmund y Real Madrid. Es tiro libre para el equipo local. Ya mismo Clarazo y pasa por los choriquesos Shorty en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Gilberto Flores con la pelota cruzando mitad de terreno, levanta el esférico, va a la búsqueda Oscar Chiquito Jiménez, intenta Rayer, Sergio atento, se queda seguro con la pelota del arquero de Guaraní, le indica algo allí a Pérez, va a sacar Sergio para Guaraní. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando Trinidense con Rayer, López al piso, saca de cabeza el zaguero López de Guaraní, la pelota mitad de terreno con Mansur, distribuye bien por la derecha con Pérez, cruza mitad de campo, avanza Pérez, se equivoca el juvenil de Guaraní, Miño, aunque va recuperando Mansur, tocando para Cuello, lo persigue Chiquito Jiménez, bien por Mansur, ataca legendaria la pelota de Prieto, solo por la izquierda, atención, va corriendo Cantero, la pelota le queda a Prieto, apunta, puede estar el segundo disparo del arco, vino, travesaño, pelota de Miño al travesaño y estaba habilitado, remató Prieto la carrera, Miño al travesaño, Niño Sosa. Sí, reclamaron de algunos jugadores de Trinidad alguna supuesta posición adelantada, pero no. Termina pegando en el travesaño, esa buena chance para el conjunto legendario. Allí la conexión con Prieto, Miño. Alcaraz comenzó mejor, un poco más despierto en este comienzo del segundo tiempo el equipo de Guaraní. Ojalá levante el rendimiento, ese gol de Servio en el cierre de la etapa, levante el desarrollo del espectáculo en este segundo tiempo, lo está ganando Guaraní. Tiro libre para el equipo legendario. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Sporting etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, es sabor único Sporting. Pásate ya a salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Toma dominio, control de la pelota Guaraní, falta de Salcedo sobre Mansur, que está en el piso, el árbitro la advierte a Juan Salcedo, tiro libre que corresponde en ataque para Guaraní. Argentina, segunda división, 25 del segundo tiempo, Chacarita con el portero paraguayo Marino Arzamendia, titular, le gana 2-0 al Atlético Güemes. Es pelota para el equipo legendario que gana 1-0. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú, Mastercard, contactless, ingresa @Shell Paraguay en Instagram, Shell, mejor por lejos. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a uti.tu.py. Le va a pegar a la pelota Mansur, lejos todavía del arco de Zamudio, campo rival, tiro libre, sí. Gol de Nacional. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Centro desde la derecha de Gustavo Caballero y en el segundo palo por bajo cierra el otro Caballero, Tiago Caballero con toque sutil, pie izquierdo, nada que hacer para Aldo Vareiro. Ya de entrada amplía la ventaja Nacional al inicio mismo de esta etapa complementaria, minuto 5
del segundo tiempo. Ya golea la Academia 3-0 al Tacuarí aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres, Jorge. Muy bien, gracias Germán. Golea la Academia aquí en cancha de Trinidense. Gana la visita, gana Guaraní 1-0. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Estilo de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le va a pegar, Víctor? Sergio Mendoza. Mendoza sobre carril izquierdo, córner que favorece. Tiro de esquina que corresponde al equipo de Trinidense. La orden de Blas Romero. Atención que va el equipo local buscando el empate. La pelota viene arriba, testazo defensivo. Insiste César Benítez, sale Sergio, atrapa al arquero de Guaraní. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubi logra la sección donde se indica Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Es pelota en la salida para el conjunto visitante. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de ahí. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion. Control Lost You Are. La pelota de Juan Salcedo. Atención, carga, romance, alcanza ahora peligro. Primero Sergio. Seguro Sergio reclama de vuelta Chiquito Jiménez. Sergio atento, controla al arquero legendario. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participaste del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencias. En Comercial Economía en San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. De fondo 17:30 en Pedro Juan Caballero. Arbitraje de José Méndez en el bar de Ardis Benítez. 2 de mayo en Olimpia. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General 1640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Cuello con la pelota jugando con Alexis Jantero. Pica por la izquierda, busca Cuello. La marca de Román, recupera Mansur para el equipo legendario, pisando como un salonista de esférico. Impacta el balón en Román, saque de costado en su terreno para el equipo de Guaraní. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrida preferida. Y Román sigue rengueando, Víctor, hay que ver si continúa o no, Sí, empezó este segundo tiempo de vuelta con dolores, ahora caminando con mucha dificultad. Joel Román en estos minutos. Por ahora calientan varios de los suplentes de Trinidense, pero seguramente habrá preocupación en la banca de Trinidad. Estiro libre para el equipo de Trinidense. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Cortinete que te negra con pomelo. Es paraguayo sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Largo pelota sobre el arquero Zamudio. A la búsqueda va Rayer. Rayer protege la pelota, aguanta. Rayer controla ante la marca de López. Juega por abajo para Juan Salcedo que reemplazó al Beto de la Cruz. Salcedo toca para atrás. La pelota le va quedando en su campo a Benítez, César Benítez. Juega, toca, mueve. Trinidense en su terreno sin profundidad. Busca el empate al equipo local. Este domingo 2.650 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso. Sale una Ford Ranger del año. En el poder de cambiar está en tus manos y por Emoy. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota le va quedando. Emite de terreno a Cuello. Cuello eleva para Miño, que casi marcó el segundo. 6 instantes nada más en el equipo de Guaraní. Insiste Alcaraz. Va Alcaraz en el mano a mano con Flores. Segundo en camino. Bien por Flores. Buena marca de Flores que termina sacando a un costado lateral cerca del banderín para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 8 de juego, etapa complementaria. Gana el legendario 1-0. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37-8. Pero Parecea, 42 años construyendo contigo. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad de vida. Quiere levantar la pelota Cuello sobre el sector izquierdo. Atención, Cuello, cabecera del área, encaró, dejó atrás la marca de Rivero, segundo en camino, centro. Le queda el gol Alcaraz, tira. Se queda con la pelota Zamudio. Volvió a llegar el equipo legendario, niño. Sí, lo de los dos, repito, el que está mejor, Guaraní. En el primer tiempo el que estaba mejor era Trinidense, pero no logró concretar, se encontró con la situación del penal. Sergio ya en el cierre de la etapa de ese penal. El gol para Guaraní, está mejor en esta segunda parte el legendario. A ver si a poquito mejora Trinidense su fútbol. Había ingresado Chiquito, si lo va a buscar un poquito más en el juego aéreo a Jiménez, el delantero de Trinidense, que aquí ganó un tiro libre. Le va a pegar a Riveros, habrá que ver si busca el arco o el centro, a ver qué hace en esta acción el conjunto local.
Es tiro libre para Trinidense. Fútbol de Brasil, fecha 7 minutos 8 del segundo tiempo. Gremio en Curitiba está cayendo 1-0 ante Bragantino en el conjunto gaucho titular Matías Villasanti. Muy bien, tiro libre peligroso, 13 la barrera. Vendrá el disparo de Marcos Riveros. Busca la pérdida del conjunto de Trinidense, frontal al arco de Sergio. O directo al arco, va a levantar el centro. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. La orden de Romero. Va Marcos Riveros, apunta, Riveros coloca centro, pelota al área. No llega nadie. Saque de meta para Guaraní. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Rubilo, que la más donde esté Silvia corre. Trinidense 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Mañana, mismo horario para Libertad General Caballero, Cerro Porteño, Luqueño. Ambos partidos a las 16:30. Catedral Weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento en todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp de trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Va Mendoza, coloca centro, Chiquito cayó al área, le queda el gol a Román Riveros, apunta, tira, bloquea bien. Saca Cantero de manera oportuna. Quedó Chiquito Jiménez tendido en el área, Víctor. Sí, era un forcejeo con Mario López. Levantó los brazos Chiquito Jiménez, ahora al quedar caído reclamando penal para Trinidense. Insiste Trinidense que va con Raya tratando de empatar el partido. Tu 0 kilómetro en banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco crece desde la raíz. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy Bay. A pesar del tiro libre para Trinidense, no se recupera Chiquito Víctor, Sí, yo creo que en realidad me parece que está tratando de hacer que se revise la jugada. A mí me pareció un forcejeo normal. Cayó Oscar Jiménez, ahora se acerca el árbitro, lo ayuda a levantarse y se nota que le sigue reclamando el delantero de Trinidense el motivo del por qué no hay revisión. Estilo libre para el equipo de Trinidense. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Carga su platita y bata, mantiene limpio los interiores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Centro de Marcos Rivero, saca la defensa. La pelota se va a perder a un costado que dice el asistente que es lateral en su campo. Sobre la derecha para el equipo legendario. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota le va quedando a Mendoza. Busca, intenta. Se va metiendo en campo rival Mendoza para el equipo veteriniense, tratando de emparejar el partido, el cuadro local. Mendoza jugando por el medio para Román. Se aproxima al área, Román encara y deja atrás la marca de Miño. Atención que va Marcos Riveros. Levanta la pelota con Chiquito Jiménez. Gana fondo de cancha, Chiquito. Más rápido Pérez. Se arroja al suelo. Es córner o saque de costado, Víctor. Saque de arco para Guaraní. Finalmente tiro de portería para el equipo legendario. Ingresa a www.posteo.le, apostar a ganar lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Prever y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. El lunes se cierra la fecha 21 de la apertura Sol de América. Millaliza, reciba Meliano. Desde la comodidad de tu casa o la oficina puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresa a cmsp.rg.py. Aprovecha y afiliate online. En San Justo y Guerrero tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Yemi. Acceso azul casi perpetuo socorro Niembe. La pelota le va quedando a Pérez sobre la banda derecha. Guaraní controla el partido, gana el juego por ahora 1-0, señores. Con el gol de Sergio de penal en la primera etapa está ganando la visita 1-0. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás en la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Flores tiene la pelota, Flores en la salida. Aplica el freno, Flores no se apura. Levanta el balón. Corre Rayer con Chiquito Jiménez. López golpea de cabeza la pelota. Le queda Matías Martínez sobre la zona derecha. Perdió ante Mendoza. Va Trinidense. Mendoza coloca centro. Despeja López. Y el balón se va a perder a un costado lateral en ofensiva para el conjunto de Trinidense. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Escucho, Germán. Minuto 15 del segundo tiempo, sigue la goleada de Nacional 3-0 sobre Tacuarí. Sintió el impacto del tercer gol Tacuarí, Jorge. Vos sabés que recién tuvo dos chances Nacional, una más clara que la otra. La primera fue con Leandro Mesa, después de una equivocación en la salida de Tacuarí, le pegó muy
lejos de media distancia. Leandro Mesa, el volante central de Nacional, me parece que se apuró, pasó cerca del poste derecho y recién un contragolpe, 4 contra 2, encabezado por Leandro Mesa. Este tocó hacia adelante con Diego Duarte, prácticamente mano a mano con Aldo Vareiro, definió con un remate potente cruzado de zurda, respondió bien el arquero de Tacuarí. De momento se salvó 2 veces de seguido el conjunto que oficia de local aquí en la Toldería. Minuto 16 de la segunda etapa, sigue 3-0 la goleada de Nacional sobre el Tacua. Y con esto se está enfrentando en la zona de abajo Tacuaré en los promedios. Sonríe un poquitito General Caballero que está por allí. Habrá que ver qué pasa también con Sol de América, allí en la zona de abajo, pero este marcador le deja en el fondo al equipo de Tacuaré en los promedios y deberá remontar en lo que se viene en el clausura el conjunto de Tacuaré. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Robino, que la base de Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Saque de costado en su campo para el equipo legendario. Pechunaque prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu sombrero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas? Ingresa a koala.com.py. Pelotazo largo por parte de Álvaro Cuello. Intenta Miño, no llega, saca rápidamente la defensa de Trinense. Se mete Fernando Romero en terreno de Guaraní. Paul Rivero se la marca. Despeja César Benítez en el fondo de Trinense. Pelota a un costado. Lateral cerca del banderín que corresponde al equipo de Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sigue ganando Legendario 1-0. La Ferrer se acerca a Boca Penada, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Calle Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar en certeza exigir Paco, más de 40 años llevando la energía al país. Pérez tiene el control de la pelota sobre la banda derecha, se muestra sobre el mismo carril. César Miño, el delantero de Guaraní, la pelota tiene destino de Alcaraz, cabecera del área sobre la banda derecha. La marca de César Benítez pega en Alcaraz, esta vez el lateral es para Trinidense en su campo. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Delivery 021 728 9228 al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona y champú, pistón y tecnología en lubricación. Despeja desde el fondo Mendoza, toca la pelota, pero no puede controlar a Chiquito Jiménez. La marca de Paul Riveros, llegó a destiempo Chiquito, venía reclamando algo, le dice a sus compañeros que vayan para el frente. Quiere presión alta Chiquito Jiménez, gana Guaraní, saque de costado para el Legendario. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Subellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Atención, va Chiquito, falta en la cabecera del área. Chiquito dice que fue adentro, en la cabecera del área, peligrosísimo tiro libre para Trinidense, Niño. Y es para analizar dónde exactamente se produjo el contacto. Para mí los dos se venían agarrando, pero termina sancionando falta del defensor de Guaraní en contra de Chiquito, que pudiste observar, Víctor, allí en la zona baja esta acción que parecía dentro del área, o dónde fue exactamente. Pitó de momento el árbitro, tiro libre. Así es, de una protestó, en este caso Oscar Jiménez, que fue adentro. La amarilla para Mario López en este agarrón. Y a ver, ahora está marcando la barrera. Igual Chiquito volvió a protestar, él como que está seguro que fue adentro el último agarrón. Vamos a ver si hay revisión o no, creía que sí, se va a revisar esta situación allí, se fue dentro o fuera del área este agarrón para el árbitro, afuera, tiro libre importante que va a tener Trinidense si no cambia esta decisión. Fue amonestado López, Víctor, Así es, Mario López amonestado, el segundo en Guaraní, el segundo en el partido. Muy bien, señores, tiro libre peligroso que corresponde, le pega Marcos Riveros. Atención a esta acción, 4-5 la barrera. La orden del juez, le va a pegar, no. Se dilata el tiro libre para el equipo local. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, 3 beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Qué venía reclamando Pérez? Que movió la pelota para avivarse unos centímetros más hacia atrás. Marcos Riveros para este tiro libre. Le va a pegar Riveros. Atención, señores, tiro libre. Cómo se dilata la ejecución, la orden de Romero. Puede estar el empate. Va Riveros. No se va a ejecutar todavía el tiro libre. Increíblemente, ahora sí el árbitro finalmente le indica a Riveros que tiene que patear. Riveros tira a la barrera. Rebote para Mendoza, el disparo. López de cabeza, Sergio evita el córner. Oh, no.
No se fue la pelota porque el asistente iba a levantar el banderín. Lo miró Romero. Es lateral finalmente para Trinidense. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetuno y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La realidad es que Chiquito Jiménez, de que ingresó, más bien está reclamando, Ya es protestando. una fecha que así. El ingreso se plaguea bastante. Antes no tenía ese rasgo Chiquito Jiménez, pero últimamente está bastante plagueado. Por lo menos hace unas 10 fechas aproximadamente lo veo así, rezongón, se queja de todo, hasta en Copa lo vi así a Chiquito. En esta reclama nuevamente y están apurados los de Trinidense. En un momento los pasapelotas llegaron a meter hasta 3 balones en esta última para que rápidamente pueda jugar la gente de Guaraní. Muy bien, está cargando Guaraní que quiere el segundo. Atención, la pelota le queda a Prieto. Ruiz Díaz se la marca, saque de meta para el equipo de Trinidense. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Rubí logra más institutos de Indica Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Saque de meta para el equipo local. Últimos días de la promoción de crédito ordinario con tasa 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Gómez y tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Se viene el primer cambio en Guaraní, camiseta 27, Fernando Román, y se retira César Miño. Fernando Román por Miño, la variante en el legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. Enojado allí Romero con Chiquito Jiménez, que se dilata mucho la salida legendaria. Despeja desde el fondo serio, autor del gol con el cual gana Guaraní 1-0. Pelotazo largo para Alcaraz. Quedó tendido Alcaraz en el golpe allí con Rivero. Falta de Alcaraz. Tiro libre para Trinidense. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea en Luminotendia, soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotendia, crecemos juntos. Levanta la pelota Gilberto Flores. Corre Mendoza. Mendoza otra vez. Pelotazo largo para Chiquito Jiménez. Entre dos lo rodean a Chiquito. No puede escapar de la marca de cuello. La pelota de Ruiz Díaz. Va Trinidense. El balón de mitad de terreno. Campo enemigo. Se muestra. Atención Marcos Riveros. Levanta la pelota sobre la banda derecha para Ruiz Díaz. No va a llegar. Saque de costado para Guaraní. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Guaireña le ganó de visita 2-0 a Tembetarí Carapeguá. Goleó 4-1 Encarnación. Fecha 10 de la intermedia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Tiro libre para Guaraní. Va a sacar desde el fondo serbio. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. El pelotazo largo. Atención. Ataca Guaraní con Prieto. Gol de Tacuarí. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán Tilner. Primera buena jugada construida por Tacuarí en lo que va del partido de derecha a izquierda. La tocaron casi todos los integrantes de la mitad de la cancha. Terminó con un remate de Derlis Rodríguez, que pasó a jugar por izquierda. Tapó a Anthony Silva y en el rebote Nicolás Morínigo concreta el descuento para el conjunto que oficia de local aquí en la Toldería. El número 17 que ingresó en esta etapa complementaria como hombre de recambio. Descuenta el Tacuarí 1, Nacional 3, minuto 25 de la segunda etapa, Jorge. Gana entonces la Academia ahora 3-1 a Tacuarí en cancha de Guaraní. Salida para el equipo de Trinidense. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, BY. La pelota de Marcos Riveros. Riveros jugando por bajo sobre la banda derecha. Cruzamiento de terreno Flores. Se anima el zaguero central de Trinidense. Profundiza para Chiquito Jiménez. Baja la pelota por la derecha. Corre Ruiz Díaz. Metió la diagonal cerca del área. No tiene ángulo para
al centro, lo persigue Román. Avanza Flores, se anima el zaguero de Trinidense. Está en campo rival. Salcedo con la pelota. Apunta Salcedo, va Trinidense. Salcedo al área. ¿Quién está? Nadie de Trinidense. Saca Pérez. Termina despejando el lateral derecho de Guaraní. Con Rumbo C.C.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación. Está el empate, vino afuera. Afuera, increíble. Romero definió, me parece, logra sacar Sergio. Chance clara, magnífica, estupenda para el equipo de Trinidense. Romero tenía el empate y estaba habilitado, me parece. No tocó Sergio Romero. Definió Fernando Romero, la pelota cerca del travesaño, niño. Sí, va a terminar siendo saque de portería para el conjunto legendario. Parecía que había tocado el portero, pero no. Igual llevó peligro aquí con Chiquito Romero en esa conexión allí en ofensiva de Trinidense, que uno conoció de mejores versiones futbolísticas. Hoy le está costando un poco, pero igual esta llevó peligro hacia el arco de Sergio. Ganó 1-0 con el gol de penal de Sergio, dicho sea de paso. Busca, insiste, quiere el empate de momento el equipo de Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, agarrar más extensión de este Cintia Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Mañana Libertad General Caballero Cerro Luqueño, ambos partidos a las 16:30. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos ofrecer de Granjeros Campo 9. Está cargando el conjunto de Trinidense, la pelota de Marcos Riveros, campo rival. Avanza Marcos Riveros, capitán de equipo, distribuye por la izquierda. Busca Sergio Mendoza, bajó bien para Chiquito Jiménez. La marca en el fondo de López con Román. No puede Matías Martínez, el que alcanza a César Benítez. Trinidense va buscando la paridad. En el ahorrazo encontrás todo lo que juegas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capitán Thompson. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Responde de contra Guaraní con la presencia de Matías Martínez. Pica Pérez solo por la derecha. Va Pérez picando sobre el sector diestro. Colocó centro para Alcaraz. Saca Gilberto Flores. Rebote para Cantero. Tira mal, lejos afuera. Pero Guaraní tiene espacios y lo está tratando de aprovechar, niño. Hace que mejoró un poquito el desarrollo del partido en el segundo tiempo, porque la búsqueda de Trinidense origina algún espacio para que también tenga Guaraní sus chances. Lo está ganando Guaraní, pero de a poquito mejora, por lo menos en cuanto a intensidad de este segundo tiempo de partido. Vendrán variantes en Guaraní, Víctor. Así es, uno de ellos Walter González, camiseta 29. En un rato vamos a confirmar quién es el otro. Muy bien, está ganando Guaraní 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder del equipo legendario. No se apura Pérez, tratando de sacar desde el fondo con la pierna derecha. Busca también sobre el costado derecho. Intenta Matías Martínez. La pelota le queda a Rayer. Va Rayer, pica sobre carril zurdo, atacando. Trinidense, Rayer al piso. Falta de Pérez sobre Rayer, tiro libre y es peligroso para el equipo de Trinidense. Así jugará 2 de mayo ante Olimpia con Servín en portería, Feliu, Sosa Barreto y Castro Escobar, Ramírez, Llano, Ayala, Alfonso y Enrique Balbuena. Es tiro libre para el equipo local. Toque apoya el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta número 14, Gustavo Marecos. Se retira Matías Martínez. Y camiseta 29, Walter González. Deja el campo Richard Prieto. Segundo y tercer cambio respectivamente en Guaraní. Muy bien, Marecos y Walter dentro del campo de juego. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Venga, descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Rivero hacia el centro, pelota al área, saca la defensa, le queda el rebote a Román. Román toca cerca de la media luna con Mendoza. Mendoza y otro centro. Insiste Ruiz
Díaz bajó de cabeza, Chiquito, no pudo. Pérez deja correr, saca finalmente Pérez desde el fondo para Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Alegrante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Allá está el aficionado cortándose el cabello y observando el partido. Todavía no terminó su corte, niño. Y No, Pucula es un recorte. corte bastante especial porque arrancó en el entretiempo y ¿cuánto tenemos de juego hasta aquí? 30 prácticamente. Sí, ya casi media hora de corte. Ahí con todo en su palco VIP especial allí, peluquería y partido en vivo del Trinidense Guaraní. Saque de costado para Guaraní. En Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes. 9 del Exceso Sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarla en Comer y todos los distribuidores del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Ruby Locker. Más título de Silvia Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Ganando el equipo legendario 1-0, buscando el segundo, quiere liquidarlo con Walter González, bajó bien de cabeza, dejó Zamudio, no pudo Cantero, metió la cabeza, es pelota, señores, para el equipo de Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, certificamos todo. Liga de Campeones de Europa, UEFA Champions League final, gol del Real Madrid, lo hizo su zaguero Dani Carvajal. Minuto 29 del segundo tiempo, Real Madrid 1, Borussia Dortmund 0. Está ganando el Real Madrid entonces la Champions League, señores. Saca desde el fondo Flores para el equipo de Trinidense. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Se va metiendo por la derecha, atención Román, pega la pelota en la pierna de Cantero, tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Víctor. En Trinidense ingresó camiseta 30, Brian Andrada, se retiró Armando Ruiz Díaz. Informó Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Andrada por Ruiz Díaz, qué mal el córner. ¿Es Rayer o es Andrada el que intentó jugar con Riveros, Víctor? Rayer. No pudo y le está reclamando allí Marcos Riveros. Andrada entonces reemplazó a Ruiz Díaz. Otra variante en el equipo local. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne del 100% chaqueña, Chortivijo, una garantía de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Va el pelotazo largo con destino Alcaraz. La marca por parte de César Benítez. Le queda Chiquito Jiménez. Chiquito juega por la izquierda con Andrada. Intenta Andrada, pierde ante la marca de Román. Román para Walter González. Marca César Benítez cuando iba Walter para encararlo a Zamudio. Despeja el zaguero de Trinidense. Va por el empate el dueño de casa. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú, Mastercard, Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. La pelota en poder de Román. No quiere saber nada. El esférico levanta con destino a Walter González. La pelota, el balón en el esférico le queda a Rayer. Rayer sobre la zona derecha, cruzamiento de terreno. Pone el balón para Román. Va Román de espaldas al arco, gira y escapa de la marca de Cantero. Recupera Cantero, el rebote le queda a Román. Puntea Cantero, no hay falta. Recobra el esférico Benítez. Va a insistir Trinidense. Automóviles Supli, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo ¿Qué mejor. más salió el arquero serio? Está el empate, no pudo Salcedo. Salcedo tiene el esférico cabecera del área. Descontra la marca de Cantero, pisó el área. Va a rematar pelota al área. Por Rivero despeja de cabeza. El rebote para Rayer, cabecera del área. Lo tiene Marcos Rivero cerca. Va Rivero, coloca centro a Román. No pudo de cabeza y choque de cabeza. Fuerte el choque de cabeza allí de Román. Y me vas a decir, Víctor, ¿quién es el de Guaraní? Los Román. Mario López. López. Ah, correcto, López y Román. Rápidamente los propios jugadores de Guaraní piden la asistencia porque los dos buscan el cabezazo y fue muy impactante allí el momento del cabezazo de ambos, de uno y otro. López del lado de Guaraní y Román de Trinidense. Román en principio buscando conectar para anotar y el otro defendiendo. Y el anterior una salida casi en falso. Llegó a ser todo a tocar la pelota, pero se complicó un poco allí el arquero serio en la salida casi hasta el borde del área grande, complicando un poco a su arco. Finalmente no fue gol. Fútbol paralizado, señores, gana el equipo de Guaraní 1-0. Automóviles Suple, prestigio y calidad con más de 65 años para brindarte lo mejor. 27 sucursales en todo el país. En cada camino hay un automóvil Supli. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere.
Sentido está el zaguero López y Joel Román. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Tiempo de juego y marcador en Dos Bocas, Germán. Minuto 35 del segundo tiempo, sigue la victoria 3-1 de Nacional sobre Tacuarí. Mejoró Nacional después del descuento, Jorge, está muy cerca, justo ahora se produce gol de Tacuarí. Escucho. Descuenta el conjunto del Tacua mediante Marcelo Paredes. Cabezazo dentro del área grande, muy cerca del punto penal. Cabezazo dirigido hacia el poste izquierdo de Anthony Silva. Había mejorado el Tacua en los últimos minutos. Encontró el primer descuento, ahora encuentra el segundo. Minuto 36 de la segunda etapa. Se pone 3-2 abajo el Tacua sobre Nacional, Jorge. 3-2 entonces el marcador ahora. Lo ganaba Nacional 3-0. Está tiro de empate Tacuarí. ¿Cuánto va de juego, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo. Caramba, se tituló de Indica Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Ya se repuso Joel Román. Sigue en el piso López. El zaguero de Guaraní que se llevó la peor parte. Es así, Víctor, Así es, y se nota la distancia que quedó cortado Mario López, por eso lo están asistiendo dentro del campo de juego. Al jugador de Guaraní va a tener que cambiar la remera, probablemente si salpicó algo de sangre va a tener que cambiar la camiseta, el central de Guaraní. Sigue cortado el fútbol aquí en Trinidad. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer es una advertencia de AIE. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Bass en Control Ayudar. López en el piso, señores. Hace cuestión de 3-4 minutos que está sentido el zaguero de Guaraní. Sigue la pausa aquí en cancha veterinarense. Olimpia confirmó equipo va con Gastón Olvera en el arco, César Olmedo, Hugo Benítez, Saúl Salcedo y Fernando Román. Ronnie Redes, Alex Franco, Matías Vera y Alan Cano, Lucas Prato y Facundo Bruera. Muy bien, está ganando Guaraní 1-0. José Cosper lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza por compras de 200.000 guaraníes. Participa del sorteo para dos, sorteo 20 de junio. José Cosper creando tendencias. En Comercial Economía San Lorenzo, la promo para papá por compras a partir de 100.000 guaraníes. Llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Se llevó la peor parte el zaguero de Guaraní. Jorge. Golpeado, escucho, Víctor. Y pide cambio Joel Román, tampoco quedó bien después de esta situación. Ya hicieron el gesto de modificación los médicos y el que se viene es el número 38, José Sinisterra. Vendrá en instante el colombiano Sinisterra en Trinidad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo que ambos tu parrilla preferida. Señores, está golpeado, sentido el zaguero López en el conjunto de Guaraní. Cortado el fútbol hace cuestión de 4 o 5 minutos prácticamente. Sinisterra va a ingresar en instantes en el equipo de Trinense. ¡Gol de Nacional! Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Reactivó su ataque Nacional después de recibir el segundo gol del Tacua. Fue hacia adelante, una pelota que no logró despejar la defensa de Tacuarí. Servido le quedó el balón a Alan Gómez, que remató cruzado, pie abierto, pie derecho abierto hacia el poste izquierdo de Aldo Vareiro. Al minuto 38 de la segunda etapa le devuelve la ventaja de 2 goles a Nacional. Ahora la academia se encuentra con ventaja de 4-2 sobre Tacuarí al minuto 39 ya de la etapa complementaria, Jorge. Está ganando la academia, volvió a ampliar entonces el equipo de Nacional. Cuando se vendrán 2 variantes en Trinidense, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 38, José Sinisterra, se retira Joel Román. Y camiseta 22, Enrique Borja, y deja el campo Marcos Riveros. Allí están los cambios en el equipo de Trinense que busca el empate. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardif para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con Pomelo. Es Paraguay de un sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Señores, pelota para el conjunto de Trinense. Continúa el fútbol, se repuso López. La pelota viene arriba, saca Fernando Román. El arquero se queda Sergio con el balón. De May Flores, con usted siempre los 365 días del año. Les
24 horas. Bemay Flores General Día 640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelotazo largo para Walter González, la cabeza de César Benítez. Benítez mete el testazo, balón para Rayer por la derecha, va el colombiano Sinisterra. Otra vez con Rayer, Rayer aplica el freno, juega por abajo para Salcedo, se complicó Salcedo, y sacó González, aunque está lejos del arco, va Guaraní buscando el segundo. Este domingo 1.650 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso, sale una Power Ranger del año. CNT, el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, mañana por la intermedia, 12 de junio, Villa Hayas reciba Pastoreo, Recoleta el puntero frente a Martín Ledesma. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Liga de Campeones de Europa, segundo gol del Real Madrid lo hizo Vinicius, el brasileño. Minuto 38 de la etapa complementaria. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0. Muy bien, Real va de vuelta por la conquista número 15 en la Champions League, con esto asegurando prácticamente el título el equipo de Ancelotti. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo Carrabás, este es donde te significa Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Hizo seguro, Chaco. Va Chiquito Jiménez, gana fondo de cancha, quiere colocar centro, cierra bien la marca, termina sacando desde el fondo el zaguero Román en el conjunto de Guaraní, despeja Alcaraz para el legendario. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A., 42 años construyendo contigo. En Electroban, los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pica Pérez para Alcaraz, de cabeza falta. Infracción, señores, de ventaja, aplica el árbitro, saca Sinisterra, no se rinde Trinidense, sabe que le queda poco al partido, busca el empate del equipo de Rúa. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Pierde la pelota Borja, aunque va recuperando Salcedo con el esférico, levanta para Enrique Borja sobre la banda derecha, ataca, carga, avanza el equipo de Trinidense con Borja. Borja se aproxima al área, profundiza para Sinisterra. El colombiano encaró, escapó de la marca de Mansur, se mete, Sinisterra resbaló y pierde ante Román. Sale Guaraní. Impulsa tu empresa con Bangkok. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bangkok crece desde la raíz. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología. Para tu campo hogar, contactanos al 0982668-485. Redes sociales como Kaizen Energy BY. Intentó Alcaraz de contra, pero perdió la pelota el delantero legendario. Va retomando el balón Mendoza para Trinidense. Pelotazo largo para Chiquito Jiménez. Bajando bien la pelota para Sinisterra. Apertura por la derecha. Se mete Rayer. Rayer y el mano a mano con Cantero. Rayer colocó centro para Andrada. No pudo conectar de cabeza. Saca finalmente Pérez para el equipo legendario. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Carga supradictivada, mantiene limpio los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! 42 tenemos de la segunda etapa, señores, aquí en Santísima Trinidad, penúltima fecha de la apertura. Trinidense cae ante Guaraní 1-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Me parece que no va a continuar Cuello, ¿eh? Así es, ya piden el cambio para Álvaro Cuello y en un ratito vamos a saber quién es el que va a ingresar en el conjunto legendario. Muy bien, Cuello ya no va a continuar en Guaraní, que gana 1-0. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Señores, gana Guaraní 1-0 con el gol de penal de Servio. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más información al 218-4000. Caja Mutual. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Niembe. Señores, cargando el conjunto de Guaraní con Alcaraz.
Entrega con Pérez, no llega la pelota, se pierde a un costado lateral en su terreno para Trinidad. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. En Bristol, descuentos increíbles en televisores y celulares. Participás de la promo 3.000 millones en sorteo todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Volvió a pisar el campo de juego Cuello, si no me equivoco, Víctor. Así es, al final retornó Álvaro Cuello y de todos modos se está preparando Francisco Arce un cambio. Creo a la distancia porque estamos del otro lado que es Wilson Ibarrola, camiseta 4, el que va a ingresar. Muy bien, tiro de esquina que corresponde al equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Sinisterra. Qué mal le pegó Sinisterra. Un regalo el córner. Va a sacar Mansur para el equipo de Guaraní. Pechunague prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón a todos les gusta. En Koala llevas tu somero living en gotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.pe. Le vendrá el cambio en el conjunto legendario. Antes tiro libre para Trinidense. Va por el empate. ¡Epa! Lo termina empuje. ¿Quién fue? ¿Flores, Víctor, o es Salcedo? Salcedo, Juan Salcedo a Mansur. Tiro libre que corresponde a Trinidense. Vamos hasta cancha de Guaraní. Adelante, Germán. Tiempo cumplido en la toldería. Sigue la victoria 4-2 de Nacional sobre Tacuarí. Se añadieron 4 minutos al desarrollo de esta etapa complementaria. Atención, vino el centro de Mendoza al área. Saca Mansur. Insiste Trinidense. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa Roby. Logra más donde esté Silvia Jorge. Trinidense 0, Guaraní 1. Y su seguro. Chaco. Borja Punta quiere rematar. Saca la defensa. El rebote le va quedando a Salcedo. Pica Juan Salcedo por la derecha. Rayer pide el pase. La pelota de Salcedo. El balón para Rayer a profundidad. Rayer va centro al área. A Román de cabeza. Tiro de esquina que corresponde. Fue Cuello. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate local. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en la Asunción sobre Artigas 1880 Casero Amón Gómez Caballeros y Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exigir Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Vino el centro. Pelota al área. Le queda Andrada. Ganó fuera de cancha. Está el arquero Sergio. Sergio se queda con la pelota. Busca pero no encuentra el camino para el empate Trinidense, niño. Insiste, busca, pero hasta aquí no encuentra el camino para poder anotar el gol de la paridad trinidense. Encontró bien parado a Sergio. Está respondiendo la defensa de Guaraní. Siguen insistiendo. Igual le queda poquito en el partido. A ver si llega o no la paridad trinidense o hay algún espacio más para el tanto que pueda ya liquidar el partido el conjunto visitante Guaraní. ¿Lograste ver cuánto se adicionó, Víctor? 9 minutos más. 9 minutos más. Todo esto por la caída de Mario López. Hasta los 54 se juega este partido. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras, delivery 021-728-9228 al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni y para el mantenimiento de tu moto, autocamión, tractor Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Saca Zamudio, la pelota viene arriba, busca Borja cerca del área, mete la cabeza, testazo defensivo de Fernando Román. Va recuperando César Benítez, ataca sobre costado izquierdo el equipo de Trinidense. Benítez a profundidad, marca Pérez. Intenta Borja, la pelota le queda a Walter González, sale el equipo legendario. Para instalar tu industria de depósitos públicos, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay en Mobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Se retira Daniel Pérez, ingresa a camiseta 16 Víctor Céspedes y el otro es Wilson Ibarrola. Y en realidad mostraron 4x11, pero Prieto ya no está. Así que vamos a ver, es Alcaraz finalmente el que se retira. Ahora van a corregir 4x17 Ibarrola por Adrián Alcaraz. Último cambio en el legendario. Allí están las variantes en Guaraní que resiste. Gana 1-0 legendario. Brasil, segunda división, Ceará le ganó 1-0 a Coritiba. En el equipo local fue titular el ex Guaraní Facundo Barceló, que marcó un gol. No ingresó, quedó en la banca Jorge Pollo Recalde. 48 tenemos de la etapa complementaria, señores. Guaraní gana 1-0. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comes y para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.com.pe. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Borja para Chiquito Jiménez de cabeza. Vino el empate, Sergio.
Servio se queda con el disparo de Romero. Atento, Servio controla al arquero legendario. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pecho y laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105. Repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tiempo de juego y marcador con Tacuarí Nacional. Escucho, Germán. Minuto 50 ya casi de esta etapa complementaria. Sigue la victoria 4-2 de Nacional sobre Tacuarí. Se adicionaron 2 minutos, Jorge, porque justo cuando se cumplía el minuto 48 del segundo tiempo hubo un gol de Nacional. Fue de Alan Gómez, que casi no lo festejó por offside. De todos modos, se midió mediante el VAR la posición de Alan Gómez y efectivamente estaba en offside. Había sido un pase filtrado desde la media cancha o de 3/4 de cancha hacia Alan Gómez, quien definió hacia el poste izquierdo, pero estaba en offside. Muy bien, está ganando entonces Nacional 4-2. Es pelota para Guaraní, que está ganando frente a Trinidense 1-0. ¡Gol de Nacional! Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Una defensa totalmente quieta, casi regalada la de Tacuarí. Aprovecha Alan Gómez para hacer una jugada por izquierda, pase al medio y define sin ningún tipo de apuro Orlando Gaona Lugo hacia el poste izquierdo de Aldo Vareiro, hombre que también fue recientemente ingresado en esta segunda etapa. Amplía la ventaja para la Academia, ya es el 5º gol para la visita. Nacional vence 5-2 a Tacuarí, minuto 51 del segundo tiempo, Jorge. Gana entonces la Academia 5-2 frente al conjunto de Tacuarí. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robilo, Carabas, sin Villa, corre. Trinidense 0, Guaraní 1. Y su seguro, Chaco. Chiquito Jiménez cayó cerca del área, no hay falta. Despeja la defensa legendaria que contragolpea con Walter González. Puede liquidar Walter. Pierde la pelota Walter González ante Flores, que retrocede rápido. Pelota de Zamudio. Presiona Trinidense, no se rinde, busca el empate. Promoción, adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y más. Consultas al 092-555-333. Cantabria S.A. Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota le va quedando a Álvaro Cuello. Cuello jugando para Cantero. Cantero lanza el balón sobre la banda derecha. Allí aparece con la pelota Gustavo Marecos. Pide Céspedes, pica Cantero. Llega Cantero, no va a alcanzar la pelota por línea de fondo. Tiro de portería para Trinidense. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte mejor, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Luego de este partido con Arturo, con Carlos, con todos los compañeros para 2 de mayo, Olimpia en Pedro Juan Caballero. Cuando carga el conjunto de Trinidense, va Rayer para Chiquito Jiménez, baja para Borja, apunta Borja, va a rematar, no tiene ángulo, cabecera del área, Rayer levanta, centro, no puede Fernando Romero, salida para Guaraní. Jorge, el más ganador de Europa, título número 15 para Real Madrid. En la final de la UEFA Champions League venció al Borussia Dortmund por 2-0 y es el campeón de la Liga de Campeones de Europa. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán. Final del partido aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres. Ha sido victoria y goleada de Nacional 5-2 sobre Tacuarí. Goles de Gustavo Caballero, Juan Luis Alfaro, de Tiago Caballero, Alan Gómez y Orlando Gaona Lugo. Para la Academia, por el lado de Tacuarí, habían anotado Nicolás Morínigo primero y después Marcelo Paredes. Ha sido victoria con goleada, repetimos, de Nacional. Final del partido aquí en el estadio Rogelio Silvino Olivieres, 5-2 la Academia sobre el Tacua. Muy bien, tiro libre peligroso, lo último prácticamente para Trinidense. Salcedo levanta centro al área, saca como puede por Riveros, tiro de esquina para el equipo de Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Mendoza, quedan 1 minuto, señores, para que termine el partido. Hasta los 54 se juega, 53 ya tenemos aquí en campo de Trinidense, cae 1-0 local. Lo gana Guaraní, que resiste, aguanta.
Mendoza y el córner, pelota arriba. Saca como puede desde el fondo Ibarrola, saque de manos para Trinidense. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Salió el arquero Zamudio, dejó atrás su arco. Atención, va cargando Guaraní. Cuello le puede pegar a la pelota. Habilitado Walter González, lo liquida Guaraní. Walter dentro del área, vino, está afuera. Qué mal le pegó Walter González, Viño. Sí, tan apresurado que estaba, Zamudio estaba en el medio campo. Todo Trinidense arriba, algo complicado, no resolvió bien Guaraní porque eran 4 contra 2 con el propio arquero adelantado por allí. Tuvo todo Guaraní para liquidar el partido, le sigue dando vía a Trinidense que tendrá un tiro libre y acaba tiro libre y termina el partido, le dio vía a